una aplicación que utiliza la API de GitHub. Vamos a crear como una especie de clon de GitHub. Esta aplicación vamos a desarrollarla en puro JavaScript. Vamos a utilizar métodos modernos de JavaScript como fetch, como async await, y vamos a utilizar la orientación a objetos de JavaScript para crear la aplicación. No vamos a utilizar frameworks, tan solo puro JavaScript y tecnologías de JavaScript, Webpack, Node.js y un servidor de desarrollo, etc. Tenemos aquí una aplicación muy sencilla, una navegación con una barra de búsqueda. Si yo escribo por ejemplo aquí Fasttech, que es mi usuario de GitHub, y doy un enter, lo que hace es hacer una petición a GitHub y traerme la información. Yo al recibir la información lo modelo bajo mi misma interfaz que a mí me gusta. La interfaz, por ejemplo, mostrando el nombre del usuario, el ID del usuario, su número de seguidores, cuánto sigue, la compañía, qué blogs tiene, sus repositorios principales. Esto es lo que vamos a crear. Y podría consultar cualquier otro usuario. Por ejemplo, hay otro usuario FastWeb. Y aquí está. Y esto es la manera sencilla de poder ir mostrando la información que viene desde GitHub. Podría también buscar un usuario que no existe. Por ejemplo, si busco un usuario que no existe, observa que obtengo un mensaje de user not found. Esta aplicación hoy en día la puedes encontrar o la puedes desarrollar utilizando frameworks, Vue.js, React, Angular. Pero en este caso, el objetivo es aprender más de JavaScript y sus herramientas, cómo funciona el frontend en sí. Es por eso que desde nuestro código vamos a utilizar orientación a objetos. Vamos a crear clases, vamos a empezar a instanciar las clases, crear objetos, utilizar características modernas de JavaScript como el destructuring. Vamos a empezar a interactuar con un DOM HTML que nosotros mismos hemos diseñado, métodos que vamos a crear completamente desde cero y sobre todo utilizando herramientas relacionadas al entorno de JavaScript como Node.js y Webpack. Es decir que nosotros mismos vamos a configurar nuestro servidor de desarrollo, como aquí lo tenemos en el localhost 3000. Vamos a empezar a configurar a Webpack para que empiece a traducir todo este código a código de producción que luego podemos subir a un servidor real. Y finalmente tendremos este resultado, una aplicación de GitHub que nos permite consultar a usuarios que están en esta plataforma y que podemos reutilizar estos datos como queramos. Así que si estás interesado en conocer mucho más del entorno moderno de JavaScript creando una aplicación real, pues vamos a empezar. Antes de empezar, voy a comentarte que todo el código del proyecto está terminado y subido en GitHub. GitHub es un sitio web en el cual te va a permitir poder ver el código y también descargarlo en caso quieras hacerlo. Aquí en este enlace vas a encontrar todo el proyecto, incluso vas a encontrar un screenshot o una imagen del proyecto terminado. Para descargarlo, puedes hacerlo a través de dos herramientas. Una es utilizando Git, que es una herramienta muy típica de los desarrolladores, que si quieres aprender a hacerlo te voy a dejar un curso de Git. O la forma más sencilla, que es simplemente descargando todo el proyecto a través de un zip. Das un clic aquí donde dice Download Zip y se va a descargar un proyecto entero a través de un archivo comprimido. Entonces simplemente lo descomprimes y tienes todo el proyecto en tu computador. Y la otra forma es simplemente viendo el código aquí en pantalla. Por ejemplo, si quieres ver un archivo, das un clic en este archivo y vas a poder ver todo el código dentro del mismo sitio web. Entonces estos son los recursos que tienes a la mano. También tienes el Discord en caso tienes alguna duda y quieres ayuda de otra persona. Allí está nuestra comunidad en donde puedes encontrar otras personas y poder encontrar soluciones a tus dudas. Muy bien, con esto dicho, ahora sí vamos a empezar con nuestro desarrollo de la aplicación. Vamos a empezar a crear nuestro proyecto. Para eso vamos a crear una carpeta en el escritorio. Esta carpeta voy a llamarla GitHub-project, por ejemplo, aunque puede tener cualquier nombre. En realidad siéntate libre de cambiarle el nombre, de colocarle el nombre que tú gustes. Además de esto, también vamos a utilizar un editor de código. Este editor se llama Visual Studio Code, pero puedes utilizar cualquier otro editor que gustes. Puedes utilizar Sublime Text, Atom, etc. Si te interesa saber mucho más de Visual Studio Code, te voy a dejar un video que he grabado hace ya bastante tiempo, en donde te muestro cómo instalarlo, configurarlo y saber sus funciones principales. Muy bien, vamos a arrastrar nuestro proyecto adentro del editor. Y una vez abierto vamos a empezar a crear nuestros archivos y las carpetas que necesitamos. Aquí vamos a utilizar unas cuantas herramientas de JavaScript modernas, entre comillas, como Webpack. Vamos a utilizar frameworks de CSS y vamos a configurar nuestro entorno de desarrollo, la manera en la que podrías configurar un entorno de frontend desde cero. Entonces vamos a crear aquí una carpeta que va a contener todo nuestro código fuente, nuestro código de HTML, de JavaScript, cómo vamos a desarrollar nosotros la aplicación. Por lo general, este código o esta carpeta donde irá todo el código fuente se le conoce como source o también abreviado SRC.
Muy bien, aquí adentro de esta carpeta es donde vamos a colocar todos nuestros archivos. Aquí es donde vamos a colocar, por ejemplo, nuestro index.html. Y también vamos a crear una carpeta donde va a almacenar toda nuestra lógica, es decir, toda nuestra lógica de nuestra aplicación. Podríamos colocarle cualquier nombre que nosotros nos guste. En este caso voy a colocarle el nombre app de aplicación. Y adentro de app vamos a crear unos archivos de JavaScript. Por ejemplo, por ahora voy a colocar tan solo un archivo inicial llamado index.js. Muy bien, aquí es donde irá todo nuestro código origen de la aplicación. Pero como te decía, voy a instalar también un entorno de desarrollo, un servidor de desarrollo, y para eso todo vamos a utilizar Node.js. Entonces, si te interesa conocer mucho más de Node.js, hace unos días he grabado un curso de Node.js que te lo voy a dejar también en la descripción de este video. Pero si no conoces mucho, tan solo sigue mis pasos, obviamente teniendo instalado Node.js. También te voy a dejar un video en donde te muestra cómo instalarlo. Muy bien, aquí en Visual Studio Code nos permite abrir un terminal integrado. Puedes abrir un terminal por aparte, una consola por aparte, pero voy a utilizar la propia consola de Visual Studio Code. Entonces vamos a presionar Ctrl+Shift+P y vamos a escribir terminal. Y cuando escribimos esto nos da una opción que dice crear nuevo terminal integrado. Entonces damos un clic. O también podrías presionar Ctrl+N y también se abre esta consola. Y lo que hace esta consola es simplemente ubicarse dentro de nuestro proyecto. Está en C, Users, mi usuario, el escritorio. Y en el escritorio está mi proyecto, si recuerdas. Entonces ya está ubicada dentro del proyecto entero. ¿Por qué he abierto una consola? Porque a partir de aquí voy a ejecutar un comando típico de Node.js llamado npm init-yes. Este comando lo que hace es iniciar todo mi proyecto como un proyecto de Node.js, como decirle que aquí voy a utilizar herramientas de Node.js. Entonces al ejecutar este comando y dar un enter, lo que hace es crearme un package JSON. También podrías crear este package JSON a mano, no hay ningún problema, pero esta herramienta lo hace por mí dentro de unos segundos simplemente. Y observa que aquí está el nombre de mi proyecto, la versión de mi proyecto, la descripción. Es un package JSON simplemente, un objeto de JavaScript. Ahora, con este archivo puedo empezar a instalar otras herramientas de Node.js o otras herramientas de JavaScript, como Webpack por ejemplo. Entonces vamos a instalar Webpack y vamos a configurarlo también. Primero vamos a instalar todo lo que necesitamos. Vamos a decir npm installed o abreviado npm i, que es lo mismo que npm installed. Y vamos a empezar a instalar las herramientas. Voy a empezar a instalar una herramienta llamada Webpack. Webpack es un module bundler. En español sería como un empaquetador de módulos. Lo que nos permite es, luego que desarrollemos todo nuestro código fuente de nuestra aplicación, lo convertirá a producción. Le va a reducir el peso, lo va a juntar todo el código para que pese menos, lo va a comprimir y todo nuestro código al final estará listo para producción, listo para subir a un servidor con los mejores, digamos, requerimientos para que se ejecute rápido, cargue rápido la aplicación, etc. Entonces es una buena herramienta. También nos permite que en el desarrollo, tener un servidor de desarrollo, convertir código, por ejemplo, de SAS a CSS, utilizar preprocesadores, utilizar motores de plantilla. Todo eso nos permite Webpack. En este caso vamos a utilizar tan solo lo que necesitamos, que es Webpack, pero también junto a esos complementos. Por ejemplo, necesitamos un servidor de desarrollo. Podríamos instalar, por ejemplo, un servidor como un servidor de Apache o utilizar un servidor de Node.js. Pero en este caso vamos a utilizar un complemento de Webpack llamado Webpack-dev-server, que es para nosotros poder tener un servidor de desarrollo con Webpack. Ahora, también vamos a estar trabajando en nuestro proyecto con HTML, así que luego cuando convierta mi código, quisiera que este archivo HTML también pase a producción. Entonces voy a instalar un complemento de Webpack llamado HTML-Webpack-plugin. Estos son algunos módulos que complementan a Webpack. Pero Webpack en sus últimas versiones se separa en dos herramientas. Webpack, la que ya hemos instalado, y otro módulo llamado Webpack-CLI. Muy bien, estos son dependencias de desarrollo en realidad. Al final, cuando nuestro proyecto esté terminado, ya no vamos a tener que saber nada de Webpack. Pero esto es tan solo para cuando estamos desarrollando. Entonces voy a agregarle una opción "-d" y doy un enter para que empiece a instalarlo. ¿Qué es lo que hace esta opción "-d"? Lo que hace es instalarlo como dependencias de desarrollo, es decir, como librerías o bibliotecas que necesito, pero tan solo en el desarrollo. Es decir, que cuando desarrolle voy a utilizar estas herramientas, pero cuando termine de desarrollar, todo el código será convertido a simple JavaScript, HTML y CSS
y ya no voy a saber nada de estas herramientas porque tan solo es para desarrollar. Muy bien, entonces lo que hace aquí es instalarlo. Voy a esperar a que este proceso de instalación termine y luego continuamos. Muy bien, aquí nuestros módulos han terminado de instalarse. Aquí podemos ver un mensaje que nos muestra que los módulos que hemos instalado han terminado. Muy bien, entonces aquí incluso en nuestro proyecto vemos algo nuevo. Vemos un archivo llamado package-log.json y una carpeta Node Modules. Dentro de Node Modules es donde vamos a ver todos los módulos que hemos instalado, todas las bibliotecas. Que si entras vas a ver una enorme cantidad de carpetas. Y por aquí están los módulos que hemos instalado. ¿Por qué vemos tantos? Porque nuestros módulos que hemos instalado a su vez necesitan otros módulos y él también los instala, así que vamos a ver una enorme cantidad de módulos y bibliotecas aquí instaladas. En realidad nosotros no tenemos que tocar nada de Node Modules ni de package-log.json. Esto es tan solo una manera interna en la que funcionan los módulos que hemos instalado, así que no tenemos que tocar nada. Los únicos archivos que realmente podemos modificar son la carpeta src y el archivo package.json. Muy bien, entonces Webpack, esta es la manera en la que hemos instalado lo que necesitamos, pero no le estamos diciendo cómo funciona. Para decirle cómo funciona necesitamos decirle a través de un archivo llamado webpack.config.json. Bueno, .js en realidad. Entonces vamos a crear un archivo llamado webpack.config.js. Este es un archivo de JavaScript que para que decirle cómo es lo que tiene que hacer necesitamos crear un objeto. Entonces le decimos module.exports. Y al crear el objeto aquí adentro le vamos a tener que dar unas propiedades que es para decirle dónde es el archivo inicial o el archivo que tiene que tomar y luego dónde está el archivo que tiene que convertir o dónde va a colocar el archivo convertido. Entonces aquí tienes que colocar entry y le decimos dónde está el archivo principal de JavaScript. Recuerda que habíamos colocado dentro de una carpeta pp un archivo llamado index.js, entonces ese es el archivo que tienes que darle. Entonces le dices en entrada, le dices primero tienes que entrar a la carpeta src, luego tienes que entrar al archivo o la carpeta pp y luego tomas el archivo index.js. Este es el archivo inicial que va a tomar Webpack. Y no solamente necesita eso, sino que también necesitamos decirle en dónde va a colocar luego todo el código convertido, todo el código de nuestro proyecto, dónde lo va a colocar. Entonces también necesita una propiedad llamada output, que en realidad es un objeto que se divide en dos propiedades. Uno, la ruta de en dónde estará la carpeta que creará, y otro llamado file name, que es el nombre del archivo convertido. Entonces vamos a primero colocar la ruta de la carpeta. La carpeta, por ejemplo, yo quisiera que cree cuando termine toda la conversión de mi código origen, quisiera que lo convierta en una carpeta llamada distribución o disk, que también es bastante popular. Entonces vamos a crear aquí la ruta. Ahora algo importante, él utiliza rutas absolutas. Es decir que no podemos decirle que dentro de mi mismo proyecto crea una carpeta disk, sino que desde el sistema operativo tengo que darle toda esta ruta. Entonces para evitar hacer eso, Node.js tiene una constante que está disponible en todos los archivos llamada dirname. Esta constante dirname se va a reemplazar por toda la ruta, es decir que esta constante dirname tiene la ruta desde C, el usuario, el nombre de mi usuario, el escritorio, el proyecto, y luego lo puedo concatenar con la carpeta que quiero que cree. Ahora la concatenación lo puedo decir una suma, un slash y el nombre de la carpeta this. Y de realidad esto debería ir aquí en la ruta, como te decía. Y una coma. Y luego el nombre del archivo. El nombre del archivo voy a llamarlo, por ejemplo, bundle.js. ¿Por qué bundle? Porque bundle significa en español como una especie de unión de todos los archivos. O una especie de juntar todos los archivos en un solo archivo. En realidad todo lo que hará esta configuración es lo siguiente. Tomará el index.js y luego creará una carpeta this dentro de mi proyecto. Cuando lo cree, adentro va a colocar un archivo llamado bundle.js que tendrá todo el código de nuestro archivo de JavaScript. De hecho podríamos probarlo. Vamos a ejecutarlo, vamos a guardarlo y vamos a decir npm, bueno no npm, sino vamos a ir primero a nuestro package.json y aquí es donde vamos a tener que configurar a Webpack para ejecutarlo simplemente. Aquí en scripts voy a crear un nuevo script. Esos scripts simplemente son nuevos comandos que yo puedo crear y que luego puedo ejecutar con npm, con Node.js. Voy a crear un script llamado build, de construir. Cuando ejecute ese script build, o este comando build, voy a ejecutar Webpack.
Y voy a darle unas cuantas opciones a Webpack. Voy a decirle que cuando quiero convertir el código, cuando quiero construir o quiero convertir el código, lo convierta a código de producción. Entonces voy a decirle --mode production en inglés. ¿Qué es lo que va a decir? ¿Qué es lo que va a hacer esto? Lo que va a hacer es convertir todo nuestro código de desarrollo a producción, lo mejor posible que puede hacer Webpack. Vamos a guardarlo y ahora desde nuestra consola vamos a decir npm ejecuta build. Es como decirle npm, que es una herramienta de Node.js, quiero que ejecutes este comando build. Y lo que va a hacer él es ejecutar el comando webpack-mode production. Entonces vamos a darle un enter. Y observa que en estos momentos lo que hace es desde consola ejecutar el comando webpack-mode production. Y observa que debajo tengo un mensaje de salida de que el código ha sido convertido. De hecho me dice que el archivo de entrada ha sido el archivo index.js y ha generado un archivo bundle.js. De hecho, si vemos nuestro proyecto vamos a ver un archivo llamado bundle.js que si lo vemos no vamos a entender nada. Pero observa que todo el código está junto. Es un código ilegible para un desarrollador, pero es código legible para un navegador. Esto quiere decir que nosotros como desarrolladores no tenemos que leer este código, pero un navegador lo hará. Ahora, este código está optimizado, pesa muy poco porque todo el código está junto y está comprimido. Esto es lo que al final vamos a subir. Pero recuerda que nosotros en nuestro src también teníamos un código de HTML, así que también quisiera que el código de HTML luego sea copiado a mi carpeta de distribución, a mi carpeta final. Y para eso habíamos instalado un módulo llamado HTML Webpack Plugin, si recuerdas. Entonces desde webpack.config vamos a importar ese módulo, vamos a decir requiero un módulo llamado HTML-Webpack-Plugin. Y al requerirlo vamos a guardarlo en una constante para poder utilizar los métodos y funciones que nos trae este módulo. Entonces vamos a decir, voy a crear una constante llamada HTML-Webpack-Plugin. No tiene que tener este nombre tan largo, pero desde su propia documentación nos muestra este ejemplo, así que voy a tratar de hacerlo lo más pegado a su propia documentación. Ahora, ¿cómo utilizamos este módulo? Porque aquí tan solo lo estoy requiriendo. Para utilizarlo, en module.export vamos a crear otra propiedad llamada plugins. Plugins simplemente. ¿Qué es lo que hará este plugins? Lo que hará es ser un arreglo primero. Ser un arreglo de objetos. Este módulo de aquí que hemos importado lo que hace es que al ejecutarlo nos va a crear un objeto. Entonces vamos a decirle new HTML Webpack Plugin. Al llamar una instancia, esto nos va a retornar un objeto y es lo que se colocará dentro de este arreglo. Entonces, al llamarlo necesitamos darle unas cuantas opciones. Por ejemplo, decirle en dónde está nuestro archivo HTML que va a tener que copiar. Vamos a decirle una opción template y vamos a decirle en dónde está el archivo. Bueno, le digo que entre a la carpeta src ./src para decirle que tiene que entrar a la carpeta src que está dentro de mi proyecto y luego que tome el archivo index.html. En otras palabras, lo que hará es esto es decir, bueno, voy a copiar el archivo HTML que esté en esta dirección, que está aquí, y copiarlo dentro de la carpeta dis. Ahora, si ejecutamos nuestro código npm run build, observa lo que pasa. De nuevo ejecuta el mismo comando webpack-mode-production y observa que dentro de la carpeta dis ahora no solamente está el JavaScript, sino también el HTML. Y no solamente eso, sino que también está leyendo ya directamente el HTML, el JavaScript. Es decir, que dentro del HTML ya está leyendo este código llamado bundle.js. Automáticamente lo hace. Entonces, de alguna manera ya hemos configurado nuestro código de HTML y JavaScript para ser convertido. Pero no es lo único que vamos a necesitar. Cuando estemos desarrollando, es mucho mejor tener un servidor de desarrollo para no estar leyendo el HTML directamente en el navegador. Entonces, nosotros también habíamos instalado otro módulo llamado webpack-dev-server. Así que vamos a configurarlo, vamos a decir... De hecho voy a alejar un poco la consola porque se ve demasiado cerca. Para alejarlo es simplemente un control y un menos. Y muy bien, vamos a empezar a utilizar el otro módulo webpack-dev-server. Pero para utilizarlo tan solo tenemos que ejecutar un comando llamado webpack-dev-server. Pero para no cambiar este comando de aquí, este comando que había creado build, voy a crear otro. Entonces voy a crear un comando dev que lo que hará es, en lugar de ejecutar Webpack, va a ejecutar webpack-dev-server en su modo desarrollo. Esto hará algo parecido a lo que hacía el modo producción de convertir los archivos, pero en lugar de crear una carpeta, de hecho vamos a eliminarla
No hay ningún problema con eliminarla porque luego lo podemos volver a generar con el comando build. Lo que hará este módulo, o este comando en realidad, es generar un servidor de desarrollo leyendo nuestro código origen y convirtiéndolo cada vez que nosotros hagamos un cambio en el código. Vamos a ejecutarlo, vamos a decir npm run dev. npm ejecuta este comando dev y lo que hará es ejecutar webpack-dev server en modo desarrollo. Observa que lo que hace es que ejecuta un servidor. Si leemos un poco la salida, dice: el proyecto está ejecutándose en el http localhost 8080. Si vamos al navegador y vamos a http://localhost:8080, aquí está nuestro proyecto. Obviamente en estos momentos el HTML aún no tiene nada, es por eso que la pantalla está en blanco. Pero mientras vamos creando el proyecto, esto se va refrescando. Por ejemplo, en el HTML vamos a crear una estructura básica de HTML5. Y como título vamos a colocarle GitHub Client, por ejemplo. Y en el body vamos a escribir un H1 que diga simplemente GitHub Client. Y vamos a guardarlo. Y observa que automáticamente, sin que yo refresque el navegador, esto se refresca y me muestra los cambios a medida que voy escribiendo algo. Guardo y automáticamente se muestra. Esto es la manera en la que vamos a desarrollar. Pero recuerda que este es tan solo para desarrollo. Ya cuando terminemos vamos a ejecutar de nuevo el comando npm run build, que convertirá todo nuestro código y es lo que al final podemos subir en un servidor real, en un servidor de desarrollo. En un servidor, no de desarrollo, sino un servidor como Apache o un servidor de Node.js o de PHP, etc. Muy bien. Algo importante también para terminar ya con Webpack es que el output, aquí estamos concatenando con un slash, lo cual lo lee bastante bien. Pero sería mucho mejor que el sistema operativo luego conozcas, por ejemplo, si él lo tiene que concatenar con un slash invertido o un slash. ¿Por qué es esto? Porque en Linux se concatena de esta manera, pero en Windows, en este caso estoy en Windows, se concatena con la barra invertida, con esta barra. Entonces, para evitar estar pensando si esto va a funcionar o no, vamos a utilizar también otro módulo llamado path. Este módulo path tenemos que requerirlo, entonces le decimos requiero un módulo llamado path y lo voy a guardar en una constante llamada path. Y voy a utilizar ese módulo para concatenarlo. Es decir que en lugar de yo concatenarlo con esta suma, voy a decir path, módulo path une o join, une estos dos directorios. Une dirname y une el directorio this. Esto hace la concatenación, solamente que esta función de aquí ya se encarga de saber si estamos en Windows, si estamos en Linux, si estamos en Mac, etc. Es multiplataforma, hace nuestro código mucho más multiplataforma. Muy bien, sé que esto parece innecesario, pero es mucho mejor tenerlo de esta manera. Otra cosa también con Webpack. Él por defecto lo ejecuta en el puerto 8080, pero también podemos cambiar el puerto. En esta configuración, por ejemplo, podemos crear una nueva opción llamada dev server, que es un objeto, y aquí le podemos decir port y el número de puerto que queremos. En este caso, por ejemplo, quisiera que sea el puerto 3000, no el 8080. Vamos a guardarlo. Y para cancelar nuestro servidor, que se está ejecutando en estos momentos, vamos a presionar Control C dos veces. Y en Windows pregunta si S para sí, N para no. Vamos a darle S, Enter, y se cancela el proyecto. Recuerda 2 veces Control C. Muy bien, vamos a ejecutar de nuevo nuestro proyecto npm run dev. Y en este caso, como en mi configuración le he dicho que ejecute en el puerto 3000, vamos a ver que nuestro servidor ahora se está ejecutando, vamos a ver el mensaje, en el puerto 3000, localhost 3000. Vamos ahora entonces a localhost 3000 y aquí está nuestro proyecto. Muy bien, esta es la manera en la que vamos a configurar nuestro proyecto. De hecho ya está configurado, esto es lo que necesitamos para crear nuestro proyecto. Entonces vamos a ir al HTML y enfocarnos allí. Ya está configurado nuestro entorno de desarrollo. Ahora vamos a enfocarnos en crear la aplicación. Voy a utilizar algunas bibliotecas, así que voy a traerlas de una vez. Una de estas bibliotecas es Bootstrap, entonces voy a ir a getbootstrap.com, que es la página oficial del framework Bootstrap 4. Y aquí vamos a traernos su última versión. Entonces vamos a su sección Get Started. Y en este caso voy a utilizar tan solo el CSS de Bootstrap. Vamos a copiar esto de aquí, que es la CDN de Bootstrap. Lo copiamos y lo pegamos debajo del título. De hecho podría crear un comentario antes de pegarlo. Voy a crear un comentario que diga, por ejemplo, Bootstrap 4. Y lo pego debajo. ¿Qué es lo que hará esto? Traernos el framework Bootstrap. De hecho, si vamos a nuestra aplicación, observa que la fuente ha cambiado. Porque Bootstrap tiene algunos estilos que afectan globalmente a mi aplicación, que afectan a toda la aplicación, sin ni siquiera utilizarlo. Entonces aquí ya tenemos Bootstrap.
¿Qué es lo que qué otra biblioteca es lo que vamos a utilizar? Pues vamos a utilizar también una biblioteca para animaciones. Esta biblioteca se llama Animate CSS. Esto es tan solo para añadirle estilos. Aquí está la página llamada desde GitHub Animate CSS. Vamos a darle un clic. Y aquí nos muestra las animaciones que podemos crear. Pero en realidad yo quisiera una CDN. Entonces, para traernos una CDN desde su misma página de GitHub, vamos a ver una CDN. Por aquí nos da la opción de una CDN. Dice, en lugar de instalarlo, también puedes utilizar una CDN. Entonces copiamos este enlace. Un enlace de por aquí. Aquí está el CSS. Vamos a copiarlo. Y vamos a pegarlo aquí debajo. Vamos a decir aquí Animate CSS. Y debajo pegamos la CDN, el enlace. Muy bien, entonces ¿qué hará esto? Que vamos a tener ahora disponible nuestra biblioteca de animaciones. Que como lo utilizamos simplemente agregando clases a un elemento HTML. Por ejemplo, aquí le decimos animated bounce in, por ejemplo, que es una animación para que rebote el texto o el elemento. Y observa que cada vez que refresca mi aplicación tiene esa animación. Esto es lo que vamos a utilizar en nuestra aplicación, pero por ahora al menos ya lo tenemos instalado. Muy bien. Otra cosa que vamos a necesitar también es una biblioteca que nos permita crear iconos. Esta biblioteca es bastante popular, se llama fontawesome.com. FontAwesome es una biblioteca que muchos sitios web utilizan. Actualmente está en su versión 5.2, pero de la 5 hacia arriba es prácticamente lo mismo, solamente que con mejoras. Entonces, para utilizarlo, vamos a ir aquí en su sección cómo usar, how to use. Y aquí nos da una opción también con una CDN para instalarlo. Hay maneras de descargar estas bibliotecas y utilizarlas en nuestro proyecto, pero utilizando las CDNs observo que es bastante sencillo. Entonces vamos a copiarlas, FontAwesome, para tener iconos en nuestro proyecto. Y vamos a pegarlo aquí debajo. Vamos a crear un comentario también que diga aquí FontAwesome 5, vamos a decirle, porque también hay otras versiones. Y vamos a pegarlo. Guardamos. Vamos a GitHub Client y no vemos ningún icono porque tenemos que llamar a un icono específico. Por ejemplo, si vamos a su sección Icons, aquí vamos a ver todos los iconos que podemos tener disponibles gratuitamente, porque también tiene otros iconos de pago, pero observa que los que están en color son los iconos gratuitos. Por ejemplo, quiero un icono, no lo sé, de este libro, por ejemplo. Damos un clic. Y al dar un clic me muestra el icono entero y a su vez el código que tengo que pegar en mi proyecto para poder ver un icono en pantalla. En este momento parece que demora. Bueno, aquí está. Vamos a copiar este código. Lo pegamos en nuestro HTML. Y esta etiqueta ahí de icono, adentro vemos su clase de Bootstrap también, de FontAwesome. Entonces vamos a guardarlo. Y observo que aquí tengo el icono. Y es la manera en la que vamos a empezar a ir construyendo nuestra aplicación. Vamos a utilizar esas tres bibliotecas. De nuevo, Bootstrap para agregar estilos generales a nuestra aplicación. Colores, formularios, tarjetas. Y Animate CSS a animaciones, a nuestros elementos HTML. Y FontAwesome para los iconos. Muy bien, entonces ya tenemos ahora sí nuestro proyecto configurado y listo para crearlo. Vamos a empezar con una navegación bastante simple. En lugar de este GitHub Client vamos a crear una navegación. Vamos a decir, voy a crear una etiqueta nav. También vamos a crear un comentario aquí. Vamos a decirle, voy a crear una navegación. Esta etiqueta nav va a utilizar clases de Bootstrap. Vamos a decirle que utilice la clase navbar y la clase navbar light, que es para decirle que nuestra navegación tendrá un color ligero. Y vamos a decirle que el background será light. Ese es un color algo blanco quizás, o un color medio gris tenue que permite que la navegación tenga un color simplemente. Ahora, adentro de esta navegación voy a agregar una etiqueta A para el logo. Esta etiqueta A, por ejemplo, tendrá la clase de navbar brand. Y la dirección a la que va a apuntar será a un slash. ¿Por qué un slash? Un slash es para decirle que cuando dé un clic en este enlace A me va a llevar a la ruta inicial de mi aplicación. De hecho, vamos a probarlo. Vamos a escribir aquí un texto para verlo. Mi aplicación se va a llamar GitHub Client, por ejemplo. Muy bien. Y dentro de este GitHub Client lo que vamos a hacer es, podríamos agregar un icono por ejemplo, de un icono que nosotros queramos o necesitemos. Pero en este caso voy a utilizar un icono de FontAwesome que ya lo tenemos instalado. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a crear una etiqueta ahí. Y la clase para agregar un icono de FontAwesome es
fa-github. Esta es una clase que viene desde PhoneAwesome para tener el icono de GitHub. Vamos a nuestra aplicación y observa que ya tenemos una navegación, un icono y el nombre de GitHub Client. Ya tenemos nuestra navegación de nuestra aplicación. Ahora, algo importante. Con esto tan solo tenemos nuestra navegación lista, pero quisiera que debajo, no debajo, sino al lado, justo a la derecha, hubiera un formulario. ¿Por qué hubiera un formulario? Porque luego vamos a utilizar ese formulario para hacer búsquedas. Vamos a insertar el nombre de un usuario y vamos a ver los resultados en pantalla. Entonces vamos a crear ese formulario de una vez. Vamos a crear un formulario. Y este formulario vamos a colocarle también un ID de una vez. Vamos a colocarle un ID llamado User Form, formulario del usuario, ya que este formulario será el encargado de buscar usuarios. Y le colocamos un ID porque desde JavaScript luego vamos a tener que buscar este formulario. La acción en realidad no le vamos a colocar ningún action porque esto lo vamos a hacer a través de JavaScript. Entonces vamos a quitarle el action y vamos a agregarle unas cuantas clases. Vamos a decirle, como quisiera que este formulario esté dentro de mi misma navegación, vamos a decirle que es un form-inline, que es una clase de Bootstrap 4. Y vamos a decirle que tenga un margen arriba y hacia abajo, un margen en el eje de las Y de 2. Este es para agregar un pequeño espaciado arriba y hacia abajo. Y vamos a agregarle también un margen en el tamaño de pantalla grande de 0. Muy bien. Con esto tan solo va a ser un espaciado para mi formulario, pero no tiene contenido. Vamos a agregar adentro dos elementos, un input y un botón. El input será de tipo texto y tendrá una clase llamada form_control, que es una clase para estilizar los inputs de tipo texto de los formularios. Pero también quisiera que tuviera algo de espaciado, entonces vamos a agregarle un margen hacia la derecha de tamaño de pantalla mediano, small, de 2. Esto es para que tenga una separación con el botón que tiene al lado. Pero también necesita un ID porque luego voy a tener que utilizarlo desde JavaScript. Este ID voy a llamarlo text search, que será en español búsqueda de texto o el nombre que en realidad quieras. Por ahora te recomiendo que le coloques los mismos ID que yo le estoy colocando porque luego vamos a tener que utilizarlo en código. Luego, aparte de la clase, vamos a colocarle una propiedad de decirle qué tipo es, de qué tipo será este input. En lugar de decirle tipo texto, vamos a decirle tipo search, por ejemplo, para ser más específico con el HTML. Y finalmente, vamos a agregarle una propiedad autofocus. ¿Por qué autofocus? Para decirle que apenas cargue la aplicación, va a empezar a hacer focus en el input del formulario. Y con esto funcionaría. Además de esto, vamos a agregarle al botón una serie de propiedades como un nombre, por ejemplo. Vamos a colocarle aquí el texto buscar y algunas clases para que tenga algún color, etc. Entonces vamos a agregar una clase btn de botón de Bootstrap, una clase btn-outline, que es un botón con un borde, y un color verde, que es el nombre de success, para hacer un borde verde dentro del botón. Y luego un margen también, vamos a decirle un margen en eje de las Y de 2 y un margen en tamaño de pantalla mediano de 0. Estos márgenes yo lo he ido probando a medida que he ido creando la aplicación, así que luego puedes cambiarlos si deseas. Esto es tan solo para que se vea bien el formulario. Entonces vamos a guardarlo. Y de hecho el botón para que ejecute el formulario también vamos a decirle que es de tipo type submit. Muy bien, vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Observa que tenemos un input con un botón. También podríamos agregarle un texto adentro, por ejemplo que diga búsqueda. Entonces vamos a decirle aquí un placeholder. Bueno, vamos a colocarle bien. Un placeholder que le coloque, por ejemplo, search. Y vamos a verlo, a ver si funciona. Placeholder. Bueno, no en el botón, sino en el input. Y ahora sí, vamos a guardarlo. Y ahora sí vemos el texto placeholder. Muy bien, con esto tenemos nuestra navegación terminada. Esto servirá para luego colocar un usuario. Y al darle una búsqueda, eso se va a mostrar en pantalla. Obviamente haciendo una consulta a GitHub. Ahora, vamos a empezar a diseñar nuestra parte en donde vamos a mostrar el contenido de la búsqueda. Para eso voy a colocar todo dentro de un contenedor, para que todo el contenido esté centrado. Entonces voy a crear una clase container. Adentro de este contenedor tiene que ir una fila, para que la fila se encargue de dividir mi contenido en columnas.
todo el contenido irá a una columna de 8. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a decirle que, bueno, no en una columna de 8, sino en una columna de 4 y 8. Es decir, que todo el contenido de Bootstrap se divide en 12 columnas. Voy a utilizar 4 columnas para mostrar aquí a la izquierda el perfil del usuario y las 8 columnas para mostrar sus repositorios. Esto es como el diseño que te he mostrado. Entonces vamos a decir, vamos a tener 2 columnas. Una columna en tamaño mediano de 4 y otra columna en tamaño mediano de 8. En la columna de 4 nosotros vamos a colocar el perfil del usuario. Entonces, como eso lo voy a hacer dinámicamente a través de JavaScript, simplemente en lugar de colocarle todo el HTML aquí, vamos a colocarle un ID llamado profile, por ejemplo. Podría llamarlo user profile, perfil del usuario, etc. Pero aquí es donde va a ir todo el contenido del usuario, el nombre del usuario, desde qué fecha se unió quizás, o toda esa información que nosotros queremos mostrar relacionada al usuario. Mientras que en la columna de 8 vamos a colocar los repositorios. Entonces aquí adentro de este colm de 8 vamos a crear un div con un ID repositorios. Y eso sería suficiente para tener nuestro código HTML listo. En estos momentos no vemos nada porque nuestra aplicación aún no se encarga de hacer búsquedas, pero vamos a hacerlo con JavaScript. Pero en estos momentos no tenemos ningún JavaScript relacionado al HTML. Recuerda que cuando convertamos nuestro código, este código index.js ya estará enlazado al HTML como te lo había mostrado. Recuerda que cuando todo el código esté convertido, se convertiría a un archivo bundle.js. De hecho podría mostrártelo. Vamos a guardar esto de aquí. Vamos a suponer que hemos terminado. Vamos a cancelar la consola, control S, recuerda. Vamos a limpiarla con clear y vamos a ejecutar el comando npm run build para convertir nuestro código, suponiendo que hemos terminado nuestro proyecto. Lo que hará esto es convertir de nuevo todo el código a una carpeta de distribución. Aquí está el HTML y aquí está el HTML que hemos creado en desarrollo. Observa que es lo mismo que hemos creado, pero al último tiene un archivo llamado bundle.js, que es el código convertido de nuestro JavaScript dentro de nuestra carpeta app. Aquí está todo el código convertido. Vemos algo de código incluso cuando no hemos creado nada en el index.js. Esto es tan solo para cómo funciona o cómo irá a funcionar nuestro código. No te preocupes por ello. En realidad lo que tenemos que modificar es en el index.js, que es lo que queremos escribir aquí, en nuestra aplicación. Entonces, ya gracias a que tenemos a Webpack, podemos empezar a instalar y empezar a separar una aplicación de JavaScript en múltiples partes. Esa es otra característica que nos permite Webpack. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a crear otros archivos de JavaScript. Que recuerda que todos estos archivos de JavaScript que voy a crear van a ser convertidos al final en un simple bundle.js. Entonces voy a crear un archivo que se encargue de tener tan solo el código relacionado a pedir cosas de GitHub. Y lo voy a llamar GitHub.js. Voy a crear otro archivo que se encargue tan solo de tener la configuración de mi proyecto llamado config.json, por ejemplo. Voy a crear un JSON que es bastante típico, que contenga las configuraciones. Y finalmente voy a crear otro archivo que se encargue de interactuar con la interfaz de mi aplicación llamado UI.js, de interfaz de usuario. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer en este UI? Voy a empezar a diseñar o empezar a crear la interfaz que se mostrará en mi aplicación. El index.js es el que arrancará toda la aplicación, el archivo principal, es como el main de toda aplicación. Entonces vamos a empezar con el index.js. ¿Qué es lo que va a hacer este index.js? Es pedir los otros archivos. Entonces vamos a cerrar todo y vamos a ir al index.js simplemente. Voy a requerir desde este index.js y este requerir, quizás te estarás preguntando, esto no es conocido en JavaScript. No es conocido en JavaScript, pero sí en Node.js. Y debido a que Webpack está trabajando con Node.js, y en este caso estamos utilizando Webpack, podemos utilizar este require. Esto es cosa relacionada a Webpack. Te recomiendo estudiar un poco más de Webpack si en todo caso quieres saber más de él. Pero en resumidas cuentas, lo que hago aquí es traerme todos los archivos de JavaScript que quiero, ya que este es el archivo principal. En lugar de estar llamando aquí en mi index.html, trae el index.js, es decir, en lugar de llamarlo de esta manera. Desde app está el index.js, desde app trae el archivo GitHub. En lugar de llamarlo de esta manera, luego yo solamente voy a llamar el bundle.js. Recuerda que es el archivo que se convierte. Y al final todo lo voy a manejar desde este archivo index.js, ya que todo esto será convertido al bundle.
¿Qué es lo que voy a traer aquí? Primero voy a traer, por ejemplo, la manera en la que voy a conectarme a mi interfaz. Entonces voy a decirle, aquí mismo hay un archivo llamado UI. Este archivo UI voy a guardarlo en una constante llamada UI. También quisiera el archivo de GitHub. Entonces voy a traer el archivo de GitHub y lo voy a guardar en una constante llamada GitHub. Todo el módulo lo voy a guardar en GitHub. Y recuerda que esta es una manera mucho más sencilla de manejar nuestra aplicación. Pero también necesito mi archivo de configuración. En este caso mi archivo de configuración aún no tiene nada. Vamos a empezar con nuestra manera de conectarnos a GitHub. Entonces, voy a ir a GitHub y voy a traerme algo muy importante que es para poder utilizar datos desde él. Así que te lo voy a mostrar. Muy bien, aquí estoy en mi cuenta personal de GitHub. Tú tienes que tener también tu propia cuenta para poder empezar a crear una aplicación que consuma los datos de GitHub. Recuerda que vamos a hacer búsquedas en la aplicación de GitHub, así que necesitamos alguna manera de comunicarnos con él. Esto se le conoce como API, de Application Programming Interface. Es decir, que GitHub nos da código que podemos utilizar para comunicarnos con él y pedir datos a su aplicación. Sin la necesidad de estar trabajando con ellos, esta API nos dará los datos y nosotros podemos mostrarla en cualquier aplicación. Aplicación de escritorio, aplicación de consola, aplicación móvil, aplicación web. Y en este caso estamos creando nuestra propia aplicación web, como te estaba mostrando. Pero aún no puede hacer peticiones a GitHub. De hecho podría, pero vamos a tener un límite de unas 30 consultas. Y cuando nuestra aplicación queramos que funcione en la realidad, vamos a querer que esté funcionando siempre. Entonces, vamos a ir a nuestra cuenta de GitHub y vamos a pedir como una especie de permiso a los datos de GitHub. Y esto es automático, entonces vamos a ir aquí en nuestro perfil y vamos a ir en Settings, obviamente ya registrado en GitHub. Y hay una sección aquí en nuestro perfil llamado Developer Settings. Simplemente llega a esa sección Developer Settings, le das un clic y vas a ver una serie de opciones. Podemos crear o podemos acceder a los datos de GitHub de distintas maneras. En este caso, vamos a pedir autorización para nuestra aplicación. Vamos a comentarle qué aplicación estamos creando y poder pedirle una especie de palabra clave o token en realidad que vamos a poder utilizar en nuestra aplicación para pedir datos. Entonces, aquí hay una opción que dice registrar una nueva aplicación. Damos un clic y le damos el nombre de nuestra aplicación. No tiene que ser igual, vamos a colocarle cualquiera. Vamos a decirle GitHub Client, simplemente. Así se llama nuestra aplicación. Algo que los usuarios puedan reconocer y confiar, por ejemplo. Esto es una especie de comentario que te da acerca del nombre de tu aplicación. Vamos a colocarle GitHub Client Fast. Puedes colocarle cualquier nombre que tú desees. La URL de tu página, en este caso aún estamos trabajando localmente, así que vamos a decirle que la URL será http://localhost 2.3000. Esta es nuestra URL por ahora. Y vamos a decirle una descripción de la aplicación. Vamos a decirle una nueva aplicación cliente de GitHub. ¿Qué más? El callback URL de autorización. En este caso vamos a decirle que también será el localhost 3000. Muy bien, en estos momentos vamos a darle registrar aplicación y vamos a ver qué pasa. No debería empezar con GitHub. Claro, aquí es un problema, no debería empezar con GitHub la aplicación. Entonces vamos a darle... vamos a colocarle client fast GB vamos a colocarle por ahora. Vamos a darle registrar nueva aplicación. Y muy bien. No debería tener el nombre, así que le he colocado simplemente GB. ¿Qué es lo que hacemos aquí? Vamos a tener autorización, así de sencillo. Aquí me dice aplicación creada satisfactoriamente. Y me da dos cosas, me da un client ID y un client secret. No hay ningún problema en mi caso con que veas esto. Hay muchos tutoriales en que lo ocultan, etc. Pero en este caso no hay problema porque luego puedo eliminar la aplicación y volver a generar nuevos ID y un nuevo secret. ¿Qué es lo que hace esto? Esto es lo que vamos a utilizar desde nuestra aplicación para que cada vez que nosotros hagamos desde nuestra aplicación que estamos creando peticiones a GitHub, le vamos a dar estos IDs de autorización. Entonces nuestra aplicación de alguna manera va a tener autorización de pedir datos gracias a estos IDs de aquí. Como ves aquí puedo resetearlos en caso quieras hacerlo o revocarlos. En este caso vamos a utilizarlos. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a crear nuestro archivo de configuración que almacene estos IDs. Vamos a ir a nuestro archivo del frontend llamado config.json y aquí vamos a crear un objeto. Este objeto tendrá dos propiedades. Uno, que almacene el
client ID, que es lo que me está dando GitHub. Recuerda que GitHub me da dos cosas, client ID y client secret. Entonces el client ID tendrá como valor este valor de aquí. Y tendrá un client secret, así que vamos a decirle client secret, que tendrá el valor de aquí. Vamos a guardarlo. ¿Por qué guardamos esto de aquí? Porque cada vez que nuestra aplicación necesite autorización o necesite interactuar con GitHub, necesita darle estos IDs, que son como su pase para pedir datos, por así decirlo. Entonces, desde index.js voy a requerir esas propiedades. Voy a decirle, requiero el archivo llamado config.json. Este archivo llamado config.json, desde él voy a pedir unas cuantas cosas. Y utilizo estas llaves para pedir desde este config.json sus propiedades simplemente. Entonces desde allí voy a pedir su propiedad llamada client. De hecho, por alguna razón no me está dando el autocompletado. Vamos a ver por qué. Client ID. Vamos a pedirlo simplemente. Quiero su client ID y su client secret. Entonces de alguna manera le estoy diciendo, desde este archivo config.json quiero su client ID y su client secret. Esta es la manera en la que yo puedo utilizar estas propiedades desde este JSON. Y muy bien, aquí tenemos ya todo lo que necesitamos. Tenemos nuestra interfaz, que aún no tiene nada, y nuestra manera de interactuar con GitHub, que tampoco tiene nada, pero tenemos ya la autorización. Muy bien, entonces ya podemos cerrar esto de aquí, podemos dejarlo abierto, no hay ningún problema. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues ahora que ya tenemos la autorización, vamos a empezar a tratar de conectarnos con GitHub. Entonces vamos a ir a nuestro archivo de github.js. Aquí lo que vamos a hacer es utilizar la orientación objetos de JavaScript. Vamos a crear clases. Podríamos utilizar también la típica manera de utilizar funciones y los prototipos, pero vamos a utilizar las maneras modernas que nos da JavaScript de crear aplicaciones, que es bastante descriptivo y simple. Vamos a crear una clase de GitHub. Esta clase tendrá una serie de propiedades y métodos. Principalmente vamos a crear un método que nos permita obtener un usuario, obviamente. Entonces este método se va a llamar fetchUser. Así lo he llamado, aunque puede tener cualquier nombre que tú desees. Dentro de este fetchUser vamos a hacer peticiones a la aplicación de GitHub. Entonces, si nosotros queremos hacer peticiones a un usuario específico, necesitamos recibir un usuario específico. Una vez tengamos el usuario, vamos a poder hacer una petición a través de un método que el navegador nos da llamado fetch. Esta es una manera de decir pide algo a un recurso. ¿A qué recurso? A lo que te coloque aquí adentro. Entonces voy a decirle, vas a pedir un recurso a http y la dirección que nos da GitHub disponible para nosotros pedir datos desde allí, desde su aplicación, se llama api.github. Con obviamente el usuario users el nombre del usuario. Por ejemplo, vamos a pegar esto en el navegador. Vamos a copiarlo. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a pegarlo. api.github.com/users/fasttech, por ejemplo, que este es mi ID o mi nickname en GitHub. Y eso era lo que me trae. Me trae un objeto JSON. Y de hecho tú también podrías pegar esto en tu navegador y vas a ver exactamente la misma respuesta. Me trae un objeto JSON con mi nombre del usuario, con mi ID que tengo en GitHub. Todo esto es información pública, así que no tienes ningún problema. Lo importante es conocer que aquí hay información pública que puede ser utilizada por una aplicación. Podemos pedir directamente esto desde nuestra aplicación, pero tenemos un límite. Creo que son 100 peticiones o 30, no recuerdo muy bien, pero es un límite muy, muy pequeño en realidad. Si nosotros queremos pedir esto cada momento, cada vez que un usuario utilice nuestra aplicación, necesitamos estos tokens, estos IDs de autorización. Entonces tenemos que concatenar esto. ¿Cómo lo concatenamos? Yendo a GitHub y diciéndole, también voy a concatenar aquí, o voy a utilizar como queries o consultas, un client ID. Y el valor de este client ID, vamos a decirle que será. Y aquí en lugar de utilizar la suma, en lugar de concatenarlo de esta manera, vamos a reemplazar este string por un string nuevo que nos da JavaScript llamado las tildes, los backtick. Lo que nos permite esto es que adentro podemos utilizar una manera de concatenar o de interpolar en realidad un parámetro. Por ejemplo, esto de aquí adentro le voy a decir, vas a colocarle un client ID. Pero no tengo el client ID ni el client secret, eso está en mi otro archivo llamado config.json. Entonces, ¿cómo podría pasárselo?
Bueno, para hacer eso voy a utilizar un constructor. ¿Qué es lo que hace este constructor? Lo que hace es que cuando llame esta clase GitHub, voy a pasarle parámetros. Entonces, ¿qué parámetros le voy a pasar cuando llame esta clase? Voy a pasarle los parámetros de un client ID y un client secret. El client ID es para pasarle obviamente el client ID y el client secret. Eso lo voy a pasar después cuando llame esta clase. Pero adentro es donde tengo que utilizarlos. Entonces voy a decir, le voy a crear una propiedad llamada client su-id, que su valor será el parámetro que me está pasando esta clase. Y lo mismo para crear una propiedad interna llamada client secret, que su valor será lo que me está pasando esta clase. Y esto sería más que necesario para decirle aquí, el client ID será lo que esta clase tiene como client ID. Y concatenado, si nosotros queremos concatenar otra propiedad, recuerda que también tenemos que pasarle el client secret, le decimos un ampersand para decirle y le decimos que el otro parámetro se llama un client su-secret. Es lo que nos pide GitHub. Como valor tenemos que darle this.clientSecret, que es lo que esta clase tiene como propiedad. Y esto sería más que suficiente para nosotros hacer peticiones cuantas veces queramos. Esto, en otras palabras, lo que yo le estoy pasando es lo siguiente. Fastech, una consulta, le digo client ID igual a mi ID, que recuerda que es lo que he obtenido de GitHub. Y el client secret, su valor será el client secret que yo tengo desde mi aplicación. Solamente que en mi propia aplicación ya tengo estos dos IDs, por eso que lo estoy concatenando de esta manera. Muy bien. Entonces, en estos momentos ya tenemos una manera de pedir cosas a GitHub utilizando nuestros IDs que hemos requerido. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? En realidad, este fetch, cuando termine de pedir, vamos a poder manejarlo con una promesa. Es decir, ya has terminado de pedir, entonces tomas esos datos y muéstralos por consola, por ejemplo. Pero en realidad de utilizar esta manera digamos, con un código un poco complicado, vamos a utilizar una manera novedosa de JavaScript utilizando async await. Entonces, como este es código asíncrono, voy a decirle que aquí voy a utilizar la palabra clave await. Esto es para decirle, cuando termine de hacer la consulta, vamos a guardar tu consulta o la respuesta de esta consulta en una constante. Podemos colocarle cualquier nombre que queramos a esta constante. Vamos a llamarle, en este caso, datos de la petición del usuario, user data request, así es como le he llamado, puede tener cualquier nombre. Entonces, en realidad, vamos a decirle que cuando termine la consulta a GitHub, los datos que traiga lo va a guardar en esta constante. Entonces vamos a decirle aquí un punto y coma. Además de esto, necesitamos decirle que para utilizar esta palabra clave await, el método necesita una palabra clave async. Es como funciona async await. Esto daría para su propio video, pero para resumirlo, le vamos a decir que como este es un método que va a tomar tiempo, vamos a utilizar la palabra clave await, que lo que hará es que decirle que cuando termine de traernos los datos, lo va a almacenar en esta constante. Pero para utilizar esta palabra clave await, necesita la palabra clave async dentro de la función para decirle que adentro vamos a utilizar esta palabra. Muy bien, con esto lo único que estoy haciendo es traerme datos y almacenándolos. Vamos a ver de hecho qué es lo que nos está trayendo con un console log user data request. Ahora, tenemos nuestra clase de GitHub. ¿Cómo lo utilizamos? Vamos a index.js y recuerda que este módulo GitHub ya lo tenemos importado en nuestro archivo principal. Entonces tenemos que instanciarlo simplemente. Le decimos new y aquí vamos a utilizar la clase GitHub. Vamos a crear una nueva clase, un nuevo objeto a partir de la clase que hemos creado. Recuerda que cuando llamamos a new GitHub o instanciamos una nueva clase, estamos llamando el método constructor. Entonces necesitamos pasarle los dos parámetros que necesita el constructor. Necesita un client ID y un client secret. Recuerda que el client ID y el client secret lo tengo aquí, entonces le digo client su-id, client su-secret. Así de sencillo. Y el objeto nuevo que me cree, vamos a almacenarlo en una constante llamada GitHub. Muy bien. Entonces con esto tengo un objeto nuevo. Pero en realidad no estoy viendo el proceso, no lo estoy utilizando en realidad. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. En estos momentos no estoy ejecutando mi proyecto, así que vamos a decir npm run dev para que ejecute nuestro servidor de desarrollo. Incluso si llegáramos a tener algún problema, aquí por consola también nos mostraría, o por el navegador. Vamos a ir a nuestra aplicación y vamos a abrir nuestro navegador en más herramientas, herramientas del desarrollador o herramientas para desarrolladores. Vamos a ir a la consola
Y vamos a refrescar, porque hemos reiniciado nuestro servidor. Y parece que sí tenemos problemas. Me dice aquí lo siguiente. El módulo GitHub ya ha sido declarado. Vamos a ver cuál es el problema. GitHub. Ah, claro. Ya tengo un módulo que se llama GitHub. Yo no puedo crear otra vez, no puedo llamar una constante otra vez con el mismo nombre. Entonces, en realidad aquí voy a colocarle en mayúscula porque aquí estoy llamando el módulo. Y a partir del módulo es que estoy creando una nueva clase. Ya cuando creo un nuevo objeto a partir de esta clase, lo guardo en un objeto con el nombre GitHub en minúscula. Guardo, voy a mi aplicación y ahora me está diciendo que GitHub no es un constructor. Vamos a ver por qué. El problema que tenemos, en realidad no es un problema, sino nos hemos olvidado de algo. El asunto es que esta clase GitHub la hemos creado y la estamos importando desde index.js. La estamos importando, pero en realidad desde github.js no estoy exportando esta clase. Entonces para importar algo también tengo que exportarlo. Entonces desde github.js voy a exportar esta clase que he creado. Voy a decirle aquí debajo module.exports igual a GitHub. Esto es como decirle, desde este archivo voy a exportar esta clase. Guardo. Y ahora sí, si voy a mi GitHub client, o sea que ya no tengo ningún error. ¿Qué es lo que me permite hacer esto? Ahora sí, de hecho, en este caso tan solo estoy instanciando el GitHub. Es por eso que no puedo ver este console log de aquí. Tendría que llamar este método fetchUser. Entonces vamos a tratar de darle un usuario y vamos a tratar de llamarlo. Vamos a decirle aquí console.log. Quiero ver por consola. Desde este GitHub su método fetchUser y el usuario que te voy a dar para que busques es Fasttech, que es mi usuario. Vamos a guardarlo. Y en este caso observa que ha hecho una promesa. Ha hecho una promesa o ha hecho una petición y ha obtenido una promesa. Ha hecho una petición a api.github.com/user y aquí he tenido un problema al momento de hacer la petición. Claro, aquí users y aquí tengo que concatenar el usuario. Recuerda que al lado de users va el usuario. Y luego que va el usuario ya le concatenamos el client ID y el client secret. Es un error de tipeo mío. Vamos a guardarlo. Y ahora sí. Vamos a hacer una petición, vamos a decirle, bueno, de hecho aquí ya le he hecho la petición al momento de llamar el index.js. Le digo a través del fetchUser, haz una petición a GitHub de mi usuario para ver qué información tiene este usuario. Aquí reemplázalo por tu usuario también y vas a obtener tu misma información. De hecho, obtenemos la información, pero es una promesa, como te decía, es una promesa y el formato de dato está en un string legible. Esto quiere decir que aquí están nuestros datos, pero no podemos entenderlo. Tenemos que convertirlo a un JSON para poder entenderlos. Entonces vamos a ir a github.js y al momento de obtener estos datos, vamos a tratar de convertirlos. Recuerda que para convertirlos, en realidad vamos a tener que utilizar un método JSON que convierte los datos de un string a un JSON que pueda ser legible. Entonces vamos a hacer lo siguiente aquí. Vamos a decirle que vamos a utilizar este user data request y vamos a tratar de convertirlo a un JSON. Le decimos .json simplemente. Entonces este JSON desde nuestros datos, ahora nuestros datos están en un formato JSON, vamos a guardarlo en una constante nueva llamada userData. Y es lo que voy a tratar de ver por consola. Los datos convertidos, userData. Vamos a guardarlo. Vamos a ir a nuestra aplicación. Y observo que en este caso estoy obteniendo ahora una promesa. Y no estoy viendo en realidad el valor de los datos. La razón es que esta conversión de aquí, de convertirlo en JSON, también necesita la palabra clave await. Porque esto también es código asíncrono que viene después de esta petición de aquí. Entonces vamos a guardarlo. Y ahora sí deberíamos ver el formato de nuestros datos en un formato legible. Y observa que ahora tenemos un JSON que es bastante grande. Pero aquí está toda nuestra información. Está en una información de una manera en la que una aplicación puede utilizarla. Por ejemplo, recuerda que he pedido la información de Fasttech y me está diciendo el login o el usuario, su ID es Fasttech. Ese es su ID y aquí está la dirección de su avatar. Es decir, la dirección de la imagen que tengo como avatar. De hecho, vamos a copiarla y voy a ver qué obtenemos. Vamos a copiar esta dirección de aquí. Copiar. Y vamos a pegarla en un navegador. Yo observo que obtengo la dirección de la imagen. No solamente esto, también puedo obtener, por ejemplo, aquí me dice la dirección de mi avatar, la dirección de mi página de GitHub. Como bio está en null porque yo no he colocado ningún texto de bio. El blog, esta es la dirección de mi blog que tengo en mi GitHub. Y esa es información pública.
Entonces puedo utilizarla en mi aplicación. De nuevo, aquí está el nombre, aquí está el login, aquí está el ID, toda la información pública que tengo en GitHub. Y no solamente para este usuario, por ejemplo, quiero pedir otro usuario ahora. Vamos a ir a index.js y vamos a decirle ahora Fastweb, que es una organización de GitHub, es otro usuario. Y observa que aquí tengo la información de este usuario. Puedes colocarle cualquier usuario que tú desees, tu usuario mismo puedes colocarlo y obtener qué información es pública. Ahora, con esto estamos obteniendo información que tenemos en GitHub, pero yo no quiero colocarle manualmente el dato del usuario aquí en código, sino a través de este formulario. Entonces tengo que de alguna manera capturar el dato de este usuario. Aquí es donde voy a tipear, por ejemplo, FastTech, busco y quiero que estos datos se muestren en una interfaz. Vamos a hacer eso. Vamos a quitar ahora este console log. Ya sabemos que gracias a esta nueva clase GitHub puedo obtener datos y voy a tratar de utilizarlos para diseñar una interfaz. Entonces, primero necesito una manera de capturar ese formulario. Entonces aquí voy a decirle que voy a capturar, por ejemplo, desde el documento, voy a capturar a través de un getElementById el formulario. Recuerda que el formulario tenía un nombre. Si vamos al HTML, el formulario tenía un ID userForm. Entonces vamos a decirle, quiero capturar ese ID userForm. Entonces, gracias a eso tengo el formulario. Voy a guardarlo en una constante llamada userForm. Esa constante es el formulario. Ya lo tenemos aquí en nuestro código de JavaScript, pero aún no hace nada. Quiero capturar su evento, un evento de este formulario. Voy a decirle userForm. Cuando ejecuten algún evento, el evento submit específicamente, cuando envíen o cuando ejecuten el formulario para enviar algo, voy a capturar ese evento. Y cuando capture el evento voy a tratar de manejarlo a través de una función que reciba la información de ese evento. Es decir, cuando envíen datos de ese formulario voy a capturar ese evento de envío y voy a tratar de ver qué es lo que está pasando. Voy a tratar de capturar la información que tiene dentro. Por ahora voy a mostrar un console log que diga enviando simplemente. Vamos a guardarlo y ver qué pasa. Cuando dé un clic en este formulario, aquí parece que tengo un error, vamos a ver cuál es. Index.js en línea 8. Línea 8, aquí se me ha ido una llave, vamos a guardarlo. Muy bien, observo que también esto ayuda bastante en el momento de desarrollo. Muy bien, aquí no tengo ningún error, vamos a buscar algo. Doy en enviar y observo que la página se refresca, se reinicia. Porque por lo general los formularios de HTML hacen eso, refrescan la página porque tratan de enviar algo a un servidor. En este caso yo no tengo un servidor, estoy interactuando con una aplicación cliente a una API de GitHub. Entonces voy a cancelar el evento por defecto de pedir algo a un servidor. ¿Cómo cancelo su comportamiento por defecto? Desde esta información, desde este evento, que yo lo he abreviado simplemente con la palabra vamos a tomar esa información que nos está dando este evento y utilizar su método llamado preventDefault, que es para decirle que cancele su comportamiento por defecto, que es reiniciar el navegador. Vamos a guardarlo y a pedir algo, vamos a decir search. Y observa que ahora sí vemos el mensaje enviando. De hecho podemos pedirlo cuantas veces queramos y esto seguirá funcionando. En realidad yo no quiero mostrar un mensaje por consola, lo que quiero es capturar este dato que está dentro de este input. Entonces recuerda que ese input también tiene un nombre. Si vamos al HTML, ese input tiene un nombre llamado, un ID, llamado textSearch. Entonces vamos a capturarlo. Vamos a decir document.getElementById textSearch. Tenemos que colocarlo exactamente igual. Y cuando lo encuentre, que lo guarde en una constante llamada, quizás con el mismo nombre, textSearch. Muy bien, entonces ahora ya tengo este input. Solo que este input me está dando el input entero. De hecho, voy a mostrártelo. Vamos a colocarlo aquí en un console log. Console log, textSearch. Vamos a ver qué está capturando aquí. Por ejemplo, aquí yo coloco un usuario, FastTech por ejemplo, y doy buscar. Observa que estoy capturando todo el input, no solamente el valor, sino todo el input. Y yo no quiero todo el input, tan solo quiero el valor que tenga dentro del input. Entonces, en lugar de decirle que quiero almacenar todo el input, tan solo quiero su valor, value. Este value como propiedad lo que hace es capturar el valor que escriba dentro del input. Entonces ahora vamos a verlo. Vamos a escribir FastTech, por ejemplo. Le doy enviar y ahora sí capturo el usuario. Estoy capturando el usuario simplemente. FastWeb, buscar y estoy capturando el usuario. Muy bien, entonces como ya tengo el usuario capturado en esta constante, vamos a tratar de utilizarlo. Y aquí es donde vamos a tener que hacer una especie de validación antes quizás. En estos momentos estoy escribiendo algo, pero ¿qué pasa si un usuario
no inserta nada. Aún lo sigo capturando, como lo ves. Aquí estoy capturando algo en blanco. Entonces vamos a comprobar. Quiero tan solo hacer una petición a GitHub si alguien ha escrito algo, si alguien ha escrito un usuario aquí. Entonces vamos a decirle, si el text search es diferente de algo vacío, es decir, si alguien ha escrito algo en ese input, vamos a hacer la búsqueda. Y recuerda que para hacer la búsqueda utilizamos desde GitHub, desde nuestro objeto GitHub que hemos creado, su método llamado fetchUser. Y lo que le vamos a dar como parámetro es el usuario, entonces le damos el text search. Muy bien, lo que el usuario ha buscado en ese formulario. Y esto es lo mismo que pasarle este nombre a nuestro evento. Ahora, ¿qué es lo que pasa con este fetchUser? Que este fetchUser me retorna algo. ¿Qué es lo que me retornaba? Recuerda que me retornaba un objeto. De hecho, si vamos a la clase github.js, aquí tenemos este fetchUser. Pero en realidad en estos momentos no retorna nada, porque lo único que hace es mostrar por consola la información del usuario. Vamos a guardarlo. Vamos a buscar, por ejemplo, FastTech. Buscar. Me muestra la información en consola. Vamos a buscar otro usuario, por ejemplo, FastWeb. Buscar. Me da la información de ese usuario, pero lo muestra por consola simplemente. Yo quisiera que este fetchUser me retorne esa información en este archivo para yo poder luego pasarle esos datos a mi otro archivo que se encarga de la interfaz. Entonces voy a cambiar algo aquí en este fetchUser. No voy a cambiar, sino voy a agregar más funcionalidad para que cuando termine de hacer la consulta lo retorne estos datos de aquí. Entonces aquí voy a decir, este fetchUser va a retornar la información del usuario. Va a retornar el user data. Ahora, este user data, de alguna manera tengo que utilizarlo en mi aplicación. Entonces vamos a guardarlo. Y ahora cuando llame desde mi aplicación a través de esta consulta me va a tener que retornar algo. Entonces yo cuando termine de retornarme algo voy a decirle fetch. Perdón, no fetch, get. Den. ¿Qué es lo que hace esto? Le digo, esto hace una petición a un usuario. Cuando termine de hacer la petición al usuario me va a retornar datos, porque es lo que estoy haciendo ahora en este método. Me va a retornar los datos. Entonces cuando me retornen los datos yo voy a utilizar una promesa para que cuando termine yo pueda hacer algo con esos datos. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, primero voy a tener que empezar a recibir esos datos. Y en este caso voy a mostrarlo por consola nuevamente. Vamos a probarlo. Vamos a buscar FastTech, por ejemplo. Buscamos. Y obtengo los datos. Obviamente no he retornado para volverlo a mostrar en consola, sino para poder empezar a dárselo a mi interfaz. En estos momentos quisiera, de hecho, poder obtener estos datos y poder hacer una especie de comprobación o empezar a comprobar si todo va correctamente. ¿Por qué es esto así? Porque, ¿qué pasa si buscamos un usuario que no existe? Vamos a probar algo, por ejemplo, este usuario. Y de hecho este usuario también existe. Vamos a probar algo más complicado, esto de aquí. Este usuario no existe. Observa que me dice not found. Y el mensaje que estoy obteniendo en este caso es un mensaje, un objeto, pero no con la información, porque este usuario no existe. Y me está dando not found como mensaje. Y me está dando incluso la página de GitHub que da como error. Este usuario no existe y es por eso que me da este nuevo objeto como un mensaje. Yo quisiera manejar esto para también mostrarle en mi interfaz en caso alguien coloque un usuario que no existe o está buscando algo y no lo encuentre. Entonces vamos a hacer la comprobación. Vamos a decirle, si estos datos tienen esta propiedad mensaje, si data. Y vamos a decirle, si data.message, si estos datos tienen esta propiedad mensaje y es igual a not found, recuerda que tiene un mensaje not found, si es igual a un string not found, entonces vamos a tratar de colocar un mensaje por consola que diga el usuario no existe. Vamos a guardarlo y vamos a probarlo. Vamos a buscar un usuario que no existe. Buscamos y observa que me da el mensaje por consola, usuario no existe. Esto lo vamos a reemplazar con una interfaz en realidad. Luego vamos a mostrar un mensaje en lugar de un mensaje por consola, un mensaje por aquí por la interfaz. De hecho, sería mucho mejor si empezáramos a hacerlo. Vamos a ir a nuestro UI.js, nuestra interfaz, y aquí vamos a crear unos métodos que nos permitan pintar cosas por pantalla. Entonces vamos a crear una clase también. Vamos a crear una clase llamada UI. De hecho, todo en mayúscula. Interfaz de usuario.
¿Qué es lo que era esta interfaz de usuario? Bueno, primero, tratar de interactuar con los elementos que habíamos diseñado aquí. Recuerda que cuando habíamos diseñado nuestro HTML, habíamos separado dos secciones, una para el perfil, otra para los repositorios. Vamos a empezar mostrando la información de perfil. Vamos a ir al UI.js y vamos a utilizar su método constructor. Apenas llamemos esta clase, quisiera que referencie o tome este perfil que tengo en mi HTML, esta sección de aquí. Quisiera que tome esta sección para que la pueda llenar con algo. Entonces vamos a decirle que obtenga ese profile, este ID profile de aquí. Vamos a decirle document.getElementById, obtén ese perfil, esa sección de perfil. Y vamos a almacenarla en una propiedad de esta clase llamada profile. ¿Qué es lo que vamos a hacer con esta propiedad? Vamos a tratar de mostrar un usuario dentro de este espacio en HTML. Entonces vamos a crear un método llamado mostrar perfil, show profile, en el cual vamos a darle a esta sección de profile un contenido HTML dentro de esta sección. Es decir, que dentro de este HTML de aquí, dentro de este div de aquí, vamos a colocarle contenido aquí adentro, pero lo vamos a hacer a través de JavaScript. Entonces voy a utilizar su propiedad innerHTML. Le tengo que pasar un string con los elementos escritos aquí adentro. Estoy utilizando estos tildes o estos backticks de JavaScript porque me permiten utilizar múltiples líneas. Entonces aquí voy a empezar a diseñar lo que quiero mostrar ahí. Y aquí es donde vamos a utilizar HTML, solo que escrito en un string. Vamos a decir, quiero escribir un div. Este div que quiero que coloques aquí adentro, vamos a llamarlo, por ahora vamos a decirle usuario irá aquí. User irá aquí, el usuario irá aquí. Entonces vamos a guardarlo y desde nuestro index.js, ya que estamos requiriendo el UI, vamos a decir lo siguiente. Cuando pida datos, si estos son distintos a un mensaje no encontrado, entonces voy a tratar de mostrar eso por pantalla. Podría utilizar un else o también directamente podría decirle UI.showProfile. De hecho aquí debería ver esto. Ah, claro. El problema es que no puedo utilizarlo directamente porque esto es una clase. Tengo que instanciar primero la clase. ¿Cómo lo instanciamos? De manera similar a como lo habíamos hecho con la clase de GitHub. Entonces le decimos aquí. Vamos a decirle new UI. New UI. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tratar de... Bueno, de hecho aquí esto debería ser en mayúscula, UI. New UI, vamos a almacenarlo en una constante UI. Entonces a partir de allí sí puedo utilizar UI.showProfile. De hecho, vamos a decir showProfile. Por alguna razón no estoy viendo sus métodos de autocompletado con Visual Studio Code. Pero vamos a tratar de escribirlos nosotros mismos. Entonces, si estoy recibiendo datos, que ya sabemos que le estamos recibiendo, pero si son distintos a no encontrado, quiero mostrar algo por pantalla. Vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Y aquí me dice UI is not a constructor. Ah, claro, tenemos el mismo asunto. La clase no la estamos exportando. Vamos a decirle luego module.exports UI en mayúscula. Guardamos. Y muy bien, no tenemos ningún error. Vamos a buscar algo. Fastech. Buscamos. Y observa que ahora tengo un mensaje usuario irá aquí. Si busco algo que no existe, me dice usuario no existe en consola. También lo vamos a manejar luego por aquí. Pero ya sabemos que cuando encuentre un usuario, va a mostrar el mensaje usuario irá aquí. Pero yo no quiero que muestre un mensaje. Yo quisiera que muestre la información que está obteniendo. Entonces este show profile tiene que recibir la información de un usuario. Es decir, cuando lo llame desde mi método, desde el index, no quiero utilizar tan solo el perfil, sino darle los datos. Entonces le voy a dar los datos. Y desde aquí, en lugar voy a utilizar un else. Para hacerlo más descriptivo. Si hay un error, si hay un mensaje not found, muéstrame el mensaje por consola. Caso contrario, muéstrame el perfil o trata de crear algo en pantalla con los datos que te estoy pasando. Vamos a guardarlo y vamos a ir a GitHub. Bueno, no GitHub, UI.js para tratar de diseñar nuestra interfaz. Y aquí vamos a utilizar las clases de Bootstrap, vamos a diseñar una tarjeta que se vea bien con la información que estoy recibiendo. Ahora, recuerda que la información, de hecho voy a mostrarlo aquí por consola. La información, vamos a buscar algo, Fastech, buscamos.
La información tiene muchas propiedades. Cada una de estas propiedades tiene la información, como te decía. Tiene, por ejemplo, aquí está el enlace de mi avatar, el enlace de mi imagen, mi blog, aquí está la compañía que está en GitHub, cuándo lo he creado mi cuenta, cuántos followers tengo, a quién estoy siguiendo, cuántas personas estoy siguiendo. Y toda esa información está aquí. Así que siéntete libre de luego utilizar cualquier otra información de aquí, simplemente llamando a la propiedad. Por ejemplo, en este caso quisiera utilizar desde esta UI, por ejemplo, mostrar por este div el nombre. ¿Cómo lo puedo mostrar? Bueno, puedo utilizar, por ejemplo, un H3 o puedo mostrarlo dentro de un H1. Aquí, de hecho, tan solo podría hacer lo siguiente. Un dólar y llaves. Y aquí le puedo mostrar desde user. Tan solo quiero mostrar, por ejemplo, el nombre. El nombre está dentro de una propiedad llamada login. Entonces vamos a decir user.login. Guardamos. Y si aquí busco, por ejemplo, fasttech y busco, observo que tengo el nombre de mi usuario. En realidad no solamente quiero mostrar el login, sino toda la información que estoy obteniendo allí. Recuerda que aquí puedes navegar con el resto de información. Yo no te voy a tratar de mostrar cada dato. Yo todos los datos que voy a mostrar en pantalla ya los he obtenido de aquí. Así que luego trata de ir probando mientras vas aprendiendo más de esta aplicación. Muy bien, entonces todo este div quisiera que tenga una clase llamada cart, que es una clase de Bootstrap que me permite almacenar todo o crear un elemento en un cuadrado, o una tarjeta de Bootstrap. Quisiera que tenga un margen top arriba de 2 para que tenga una separación aquí con la navegación. Vamos a agregarle también una clase animated con una clase llamada bounce in left. ¿Qué es lo que hará esta clase animated bounce in left? Hará que nuestra tarjeta se desplace de la izquierda a la derecha y aparezca aquí. Es lo que hará la animación, así de sencillo, con una clase de CSS. Y adentro vamos a colocar la información que estamos obteniendo desde este user. Vamos a hacer aquí una imagen, vamos a colocar una etiqueta IMG. Esta etiqueta IMG tendrá como fuente o como código adentro la dirección desde este user.avatar su guión URL. Esta dirección de aquí que tiene la imagen. De hecho, si guardamos y buscamos fasttech, por ejemplo, lo encuentra y aquí vemos nuestra imagen. Obviamente luego vamos a tener que arreglarlo un poco en cuanto al espaciado. Ya eso lo puedes arreglar luego, no hay ningún problema. Pero aquí está la información. De hecho, si cambiamos el usuario fastweb, aquí se está cambiando la imagen. Muy bien. No solamente quisiera ver la imagen, sino quisiera que se vea también de acuerdo a las columnas que estoy ocupando. Entonces, para hacer eso, simplemente le agregamos una clase de Bootstrap llamada cart-img-top para que la imagen se muestre arriba de nuestra tarjeta. Guardamos. Vamos a probarlo. Fastweb. Buscamos. Y observa que ahora sí ocupan nuestras columnas de 4. No importa el tamaño, ocupan las columnas de 4. Se ve mucho mejor, yo creo. Debajo de la imagen vamos a colocar el resto de información. Como por ejemplo, quisiera que todo el contenido esté dentro de un pequeño espaciado que en las tarjetas de Bootstrap se le conoce como cart body. Esta es una clase de Bootstrap que separa la imagen del contenido en texto. El cart body, bueno, cart-img la he llamado es cart-body, tendrá un título, un H3 por ejemplo. Este H3 será el encargado de tener el nombre del usuario. Entonces vamos a decirle, desde la información del usuario quiero su propiedad llamada name. Y vamos a colocarle una clase a este H3 llamada, por ejemplo, cart-title. Vamos a guardarlo y vamos a ver qué obtenemos. Vamos a buscar fasttech. Y observa que ahora tengo la imagen. Ya aquí debajo tengo el nombre del usuario. Pero también quisiera colocar no solamente el nombre del usuario, sino también su ID o su nickname. Un slash. User.login. Recuerda que login era el nickname. Entonces vamos a buscar fasttech. Buscamos. Y muy bien, tenemos la imagen, el nombre del usuario, ese sería el nombre real de la persona y este sería su ID. ¿Qué otra cosa podemos hacer? Vamos a debajo del H3, vamos a colocar información, por ejemplo, de su dirección de perfil. Entonces vamos a decirle una etiqueta A. Y aquí como valor del href de esta etiqueta A, vamos a colocarle desde la información del usuario su HTML, su guión URL. HTML, su guión URL, por aquí está. El
es la dirección de su GitHub. Si copiamos y pegamos, por ejemplo, en mi caso, es la dirección de mi GitHub, donde está de información general. Esta es la información de la página que te da GitHub. Entonces aquí quisiera que hubiera un enlace. Como texto vamos a colocarle View Profile. View Profile, podríamos colocarle cualquier otro nombre, no hay ningún problema. Pero vamos a agregar una clase también, como un botón. Este enlace, vamos a colocarle una clase para que parezca un botón. btn-primary. Y para que ocupe todo el ancho, btn-block. Todo el ancho de la tarjeta me refiero. Vamos a guardarlo. Vamos a buscar un usuario, Fasttech. Buscamos. Y observa que ahora tenemos el usuario con un botón. De hecho, si damos un clic, esto hace una búsqueda de GitHub, pero dentro de la misma página. Y yo no quiero eso, yo quisiera que se abra una página por separado. Entonces vamos a agregarle una propiedad a este enlace A llamado target blank. Vamos a decirle aquí, enlace A, target, igual a su guión blank. Esto lo que hará es abrir una pestaña por separado. Vamos a buscar FastWeb, por ejemplo. Buscamos, si damos un clic, se abre una pestaña por separado y nuestra aplicación sigue abierta. Muy bien, no solamente quiero ver el perfil, también quisiera ver sus followers de este usuario. De los usuarios que busque. Vamos a darle un spam, una etiqueta spam. Y esta etiqueta spam, vamos a colocarle, por ejemplo, una clase llamada batch. Y aparte de esto vamos a decirle batch success. Dentro de esta clase batch vamos a colocarle el número de usuarios. Vamos a decirle followers. Es igual desde este usuario sus followers. Vamos a guardarle, vamos a verlo. Fasttech. Buscamos. Y muy bien, su número de followers o el número de followers de este usuario es de 269. Y podríamos utilizar con cualquier otro usuario. Pero recuerda que si otro usuario no tiene, va a haber simplemente el 0. Esto ya lo da GitHub la información, no hay ningún problema. Muy bien, aparte de esto vamos a replicar este spam para colocar otra información. Por ejemplo, a cuántos está siguiendo. En este caso ya no será success, será por ejemplo un color azul, primary. Y vamos a colocar following. ¿A cuántos este usuario está siguiendo? Fasttech. Y este usuario está siguiendo 6 personas. Por ejemplo, FastWeb. No tiene seguidores, no sigue a nadie. ¿Por qué? Porque es un perfil de compañía. Entonces, vamos a colocar otra información más. En este caso vamos a colocarle un color amarillo que es de warning. No hay ningún problema con estos nombres. Tan solo es la manera en la que Bootstrap coloca colores. Este es un color verde, un color azul, un color amarillo para este spam. Aquí, ¿qué información vamos a mostrar? Voy a mostrar la compañía. Vamos a guardarlo. Por ejemplo, Fasttech pertenece a la compañía tal, a esta compañía FastWeb, por ejemplo. Y así vas mostrando información que desees. Vamos a colocar una más para terminar. Por ejemplo, el blog de este usuario. Vamos a pegarlo otra vez a otro spam. Y en este caso vamos a colocarle batch info. Es un color celeste, ya no es un color azul, sino celeste. Y este quisiera que se muestre debajo de todos estos, ocupando todo el ancho posible de la tarjeta. Vamos a decirle display blog. Y en este caso vamos a colocarle .blog, user.blog, para mostrar el blog de este usuario. Y aquí vamos a colocarle, bueno, aquí es company. Y aquí es blog. Vamos a guardar. Fasttech. Y observa que ahora ya tenemos la información de este usuario. De esta manera es como puedes ir diseñando luego mucho mejor la interfaz de este usuario. No necesariamente tiene que lucir así. Muy bien, esta es la manera en la que he diseñado rápidamente. Vamos a tratar de diseñar otras partes también. Como te decía, teníamos también maneras en las que estamos mostrando uno que otro mensaje o un error, por ejemplo. Entonces voy a crear un método que me permita mostrar un mensaje. Vamos a minimizar este método en Visual Studio Code de esta manera. Y voy a crear un método llamado showMessage. Ese mensaje showMessage o este método showMessage lo que me permite es que desde mi interfaz yo voy a tratar de mostrar algún mensaje cuando algo ocurre o cuando algo ocurre, si es malo o si es bueno. Por ejemplo, si busco un usuario que no existe. En lugar de que me muestre el perfil del usuario, quisiera que me muestre un mensaje aquí arriba que me diga usuario no existe o algo parecido. Pero también me podría servir este mensaje o este método showMessage para mostrar cosas interesantes, como por ejemplo usuario encontrado o algo por el estilo. Entonces vamos a tratar de recibir dos parámetros en este método. Uno, el mensaje que quiero mostrar.
Y el otro parámetro es la clase, el color que quiero colocarle al elemento, al mensaje. Entonces voy a llamarlo CSS class, por ejemplo. ¿Qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a decirle crear un elemento div con JavaScript. Vamos a crear un elemento div. Entonces para hacer eso voy a crear un documento. Desde el documento, un create element. Es un método que me permite crear elementos de HTML dentro de JavaScript. Voy a crear un div. Este div lo voy a guardar en una constante div. Y el contenido viene a continuación. Le voy a decir, este div tendrá una clase de CSS, un class name. Esa es la manera en la que le digo, este div tendrá una clase con el nombre de la clase que le estoy dando aquí. ¿Qué más? Le voy a decir que adentro de este div voy a agregarle un elemento hijo, un append child. Es para decirle que adentro de ese div voy a agregar otro elemento HTML. ¿Qué es lo que voy a agregar aquí adentro? Voy a agregar el mensaje. Pero el mensaje tiene que ir en un nodo de texto. Entonces le digo document.createElement. Bueno, no create element, create text node. Y adentro será el mensaje. ¿Qué más necesita este div? También a este div luego le puedo decir, por ejemplo, si tiene un ID, si tiene un nombre o otra propiedad. Pero con esto sería suficiente. Pero necesito mostrar esto por pantalla. ¿Cómo lo puedo mostrar? Bueno, tengo que seleccionar en dónde quiero mostrarlo. En este caso, quisiera mostrarlo dentro de este contenedor. Pero recuerda que si voy a mi HTML, el contenedor, este div que tiene la clase container, adentro tiene una clase llamada row. Y adentro de row es donde está el perfil y la otra sección de repositorios que aún no tiene nada. Entonces yo lo que quiero es seleccionar esta fila para que adentro de esta fila, arriba del perfil, vaya mis mensajes que luego voy a insertar con JavaScript. Entonces le voy a decir, desde UI, voy a seleccionar un contenedor en donde vamos a colocar el mensaje. En esto voy a llamarlo content. Y vamos a seleccionar desde el documento su getElement. Bueno, no getElement, vamos a seleccionar el querySelector. QuerySelector. Vamos a tratar de seleccionar el elemento que tiene una clase row. Entonces, gracias a que esto busca la clase row en mi HTML, va a encontrar esto de aquí. Y aquí adentro es donde quiero colocar un mensaje con JavaScript. Entonces le digo, esta clase row o este content, voy a decirle content.insert. Pero, ¿dónde lo va a insertar? Lo puede insertar, por ejemplo, lo puede insertar después de todos los div. O lo puede insertar aquí antes, pero eso lo tengo que decir también con JavaScript. Entonces voy a seleccionar este perfil también para decirle que lo tiene que colocar antes de este ID profile. Entonces antes de decirle que inserto algo, voy a tratar de darle buscar el perfil primero. ¿Cómo lo buscamos? Podríamos hacerlo también por querySelectorAll, por document.getElementById. Vamos a seleccionar de nuevo por querySelectorAll. Vamos a decir document.querySelector. Vamos a seleccionar el ID profile. Cuando seleccionamos ese ID profile, vamos a guardarlo en una constante llamada profile. Entonces, luego le digo, voy a insertar algo dentro de este contenido, que es la fila, ¿recuerda? Y vamos a decirle, voy a insertar algo, pero irá antes desde este perfil. Entonces, en otras palabras, le estoy diciendo, inserta algo en la fila, pero que vaya antes de este perfil. Entonces lo va a crear aquí arriba. Pero aún no le he dicho qué es lo que va a crear. Bueno, aquí no iría profile. Lo que le tenemos que decir luego es qué es lo que va a insertar antes de ese profile. ¿Qué es lo que íbamos a insertar? Es tan solo el mensaje. Entonces le decimos, antes de ese profile vas a insertar el mensaje. Entonces así es como le decimos, inserta este div antes del profile que está dentro de esa fila. Así de sencillo. Ahora vamos a ver qué obtenemos. Guardamos. Y para llamar este showMessage vamos a ir en nuestro index.js. Y en lugar de mostrar un mensaje por consola de usuario no existe o algo por el estilo, vamos a mostrar un mensaje. Vamos a decirle UI.showMessage. Y este showMessage le vamos a dar un texto, recuerda el mensaje. Vamos a decirle user, el usuario no existe. User not found, vamos a decirle, no encontrado, usuario no encontrado. Y el color del elemento, recuerda que aquí le tenemos que dar las clases de CSS, será un alert danger. Para que tenga un div de color rojo, con un mensaje de color rojo. Y vamos a guardarlo y ver qué obtenemos. Vamos a buscar algo que no existe. Buscamos user not found. Pero también quisiera que ocupe todo el ancho. Vamos a decirle colm de 12. Y también quisiera que tuviera un margen hacia arriba, un margen top de 2, por ejemplo. Vamos a guardarlo y ahora sí vamos a probarlo. Vamos a buscar algo que no existe, buscamos. Y muy bien.
Con esto todo funciona. Tenemos nuestro mensaje, en caso no existe, y tenemos nuestro perfil. Pero veamos algo. Buscamos un usuario. Fasttech, buscamos. El mensaje aún continúa, incluso cuando ya he encontrado un nuevo usuario. Entonces voy a crear otro método que se encarga de limpiar este mensaje. Vamos a ir a UI y vamos a decir clear message, por ejemplo. Puede tener cualquier nombre, clear UI message o el nombre que tú desees en realidad. Este clear message lo que hará es buscar el elemento de alerta y eliminarlo. Así que vamos a decir document.query selector y vamos a buscar un elemento que tenga como clase alert. Recuerda que cuando creamos este elemento de aquí tiene una clase alerta. ¿Cómo lo sabemos? Porque cuando lo hemos creado le hemos dado una clase alert danger. Vamos a buscar simplemente por la clase alert y removerlo, porque luego podría colocarle otro color a esta alerta. Pero al final este clear message lo único que hace es eliminar mensajes. Entonces cuando haga esto va a encontrar este elemento en caso exista. Y quiero almacenarlo, entonces vamos a decir const alert found, alerta encontrada por ejemplo. Y vamos a comprobar luego si existe o no, si ha encontrado algo o no. Si existe una alerta encontrada, pues entonces trata de removerlo. Como lo remueve? Simplemente diciendo alert found, la alerta encontrada, .remove. Ya que ha encontrado un elemento HTML, lo vamos a almacenar. Si existe, lo remueve del HTML. Así de sencillo. Y vamos a comprobarlo. Pero recuerda que este es un método, tenemos que llamarlo. Ese método lo vamos a remover, o el mensaje lo vamos a remover, cada vez que encontremos un nuevo perfil. Es decir, si estamos mostrando un perfil significa que hemos encontrado algo, entonces tenemos que remover un mensaje en caso exista. Y así de sencillo es como vamos a removerlo. Si hemos encontrado algo nuevo, pues vamos a llamar este método y lo va a dejar limpio. De hecho, esto podríamos llamarlo en cualquier método que queramos. Vamos a guardarlo y vamos a ver. Vamos a buscar algo que no existe. Buscamos, bueno, este usuario sí existe. Vamos a buscar otro. User not found. Y este mensaje de hecho debería haberse eliminado. Vamos a ver por qué no. Este mensaje debería haberse eliminado. Ah, claro, el usuario no existe. La segunda vez. Vamos a probarlo de nuevo porque lo he hecho mal. Vamos a buscar un usuario que no existe primero. Buscamos. Este usuario también existe. La gente trolea mucho con los nombres random. Vamos a colocar otro usuario más complicado. Muy bien, un usuario no existe. Vamos a buscar un usuario que sí existe ahora. Fasttech, por ejemplo. Buscamos. Usuario no existe y la alerta se ha removido. Esta es la manera en la que vamos a estar trabajando. Por ejemplo, vamos a buscar otro usuario. Por ejemplo, un usuario random de nuevo. Y el mensaje. Si buscamos ahora un usuario Fastweb, buscamos. Y muy bien, se ha ido la alerta porque ahora sí he encontrado un usuario. Y así es como vamos a estar trabajando con la interfaz. Esto puedes ir cambiándolo simplemente llamando el método como quieres que se comporta. ¿Qué más? Al momento de estar utilizando este mensaje, tan solo estamos mostrando el usuario. Pero ¿qué pasa con sus repositorios? Bueno, para traernos sus repositorios, a esta petición tenemos que decirle que quiero sus repositorios. Entonces tengo que pedirlo a otra dirección. Vamos a ir a GitHub y vamos a crear, aquí en estos momentos de pedir un usuario, vamos a pedir sus repositorios también. Eso es otra dirección a otra API. Entonces, en realidad es otra petición de internet simplemente. Para hacerlo vamos a agregar aquí una constante nueva. De hecho voy a agregarlo aquí arriba. Una constante nueva. O primero voy a hacer la petición a esta dirección. Vamos a hacer un fetch. A la petición de API, bueno, http://api.github.com y aquí vamos a colocar de nuevo los usuarios. Pero quiero pedir al usuario específicamente que me estás pasando. Bueno, de hecho aquí esto iría en unas tildes en los backticks de JavaScript. Y luego del usuario le voy a decir que quiero también sus repositorios. Entonces le digo /repos. Esta es la manera en la que puedo pedir los repositorios de este usuario. De hecho, si copiamos esto de aquí, por ejemplo, bueno, no esto de aquí, sino vamos a decir /fasttech/repos. Y observa que en este caso me da más información. Pero no es información del perfil del usuario, sino los repositorios. Y aquí me da, por ejemplo, del usuario llamado Fasttech, me está dando sus repositorios. Por ejemplo, aquí está información resumida del usuario, pero luego me está dando en varios objetos la información de cada repositorio. Por ejemplo, aquí hay un repositorio llamado
Angular 4 Forms, y así me va dando toda la información de todos los repositorios que tengo en este usuario. Pero esta información no es legible por una persona normal. Quisiera utilizarla para mostrarla en pantalla. ¿Cómo lo hago? Lo mismo que he hecho con el usuario del perfil. Tratar de convertir esta información. Y de hecho también voy a darle los parámetros del client ID y el client secret. Recuerda que esto es para luego hacer cuantas peticiones queramos. Porque en estos momentos nos está dando información, pero tengo un límite. Luego de hacer 30 peticiones, esto ya me va a dar un error que me va a decir, ya ha acabado tu límite. Pero dándole estos permisos, puedo hacer cuantas peticiones quiero y mi aplicación seguirá funcionando. Muy bien. Entonces, estos datos de aquí, de este fetch, lo voy a almacenar en esta constante llamada, vamos a llamarlo repositories request. Peticiones de los repositorios. Y vamos a tratar de ver qué obtenemos. Esto, al igual que con el perfil, vamos a tener que convertirlo. Entonces vamos a decirle await repositories request.json para convertirlo en formato JSON también. La petición simplemente. Entonces vamos a guardar este formato de datos en una constante llamada, por ejemplo, repositorios. Y así como hemos retornado los datos de un usuario, ahora vamos a retornar un objeto en donde vamos a retornar los datos del usuario, pero también los repositorios. Y ya que ahora estamos retornando usuarios y repositorios, vamos a tener que cambiar algo en nuestra index.js, algunas cosas. Por ejemplo, el formulario seguirá funcionando igual, el text search o el input de búsqueda seguirá funcionando igual. Pero al momento de pedir datos a lo que busque el usuario, ya no va a obtener tan solo un data.message, porque esto era directamente el usuario. Ahora obtiene data.profile y data.repositorios. Entonces vamos a decirle, el mensaje viene desde data.userdata. ¿Por qué? Porque ahora desde nuestro GitHub estamos retornando userdata y repositorios. Desde userdata quiero su mensaje. Y así es como vamos a ir cambiando algunas cositas. Desde userdata quiero su mensaje. Si este es no encontrado, sigue funcionando tal cual. Y el resto, aquí ya no te voy a pasar, si quiero mostrar datos de perfil del usuario, ya no te voy a pasar los datos, sino data.userdata. Vamos a guardarle y ver si todo funciona. Vamos a ir a nuestra aplicación. Fasttech. Buscamos. Y tengo un error. Me dice repositories request.json no es una función. Vamos a ver por qué. Ah, claro, el problema es que me ha faltado algo quizás. Await, ajá, exacto. Aquí me ha faltado el await. Recuerda que es una petición asíncrona. Muy bien, ahora sí vamos a probarlo. Muy bien, aún sigue funcionando. Pero internamente ya tengo los repositorios, solamente que no lo estoy mostrando. ¿Cómo hacemos para mostrarlo? Bueno, vamos a crear otro método desde nuestra UI que se encargue de mostrar repositorios simplemente. Entonces vamos a bajar, vamos a minimizar esto de aquí. Vamos a cerrar el show message, el create message, y vamos a crear otro método que se encargue de mostrar repositorios simplemente. Vamos a decir que este método se llama show repositories. Y al igual que como habíamos hecho con el resto, lo que hará es, en este caso, recibir los repositorios. Y aquí vamos a tratar de seleccionar en dónde irá. Recuerda que teníamos una sección llamada repositorios. Vamos a buscarla. Vamos a decir en UI document.getElementById repositorios. Cuando ya lo tenemos ubicado en dónde irá, vamos a tratar de insertarlos. Entonces vamos a decirle, de hecho, para tratar de ahorrarnos algo, vamos a escribir aquí todo el contenido de una vez. Vamos a decir lo siguiente. Vamos a crear una plantilla. Esta plantilla, voy a aquí adentro escribir todo el HTML que irá dentro de estos repositorios. Entonces voy a escribir aquí un div, que sea una tarjeta también. Este div es el que irá aquí. Recuerda que este div es el que irá dentro de estos repositorios. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a crear también una tarjeta. Esta tarjeta también le voy a colocar, este será el card body, que será el contenido que irá dentro de esa tarjeta. Vamos a colocarle también un margen top de 2 y una animación, animated, que es la clase de CSS, con una animación de rebote llamado bounce in up. Es decir, que mientras esto se desplaza de izquierda a derecha, yo quiero que los repositorios vengan de arriba a abajo. Bounce in up. De esta manera se escribe. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a colocar dentro de esa tarjeta de los repositorios? Vamos a escribir aquí una fila.
una fila de Bootstrap. Esta es la manera en la que le he diseñado previamente. Dentro de esta fila de Bootstrap vamos a escribir, vamos a dividir cada tarjeta en dos columnas. Columnas de 6. Vamos a dividirlo a la mitad. Dentro de unos minutos vamos a ver cómo quedan, así que vamos a escribir nuestro HTML de una vez. col-md6. Y esto vamos a copiarlo 2 veces. 1, 2. Muy bien. Entonces tenemos nuestra división de nuestra tarjeta en dos columnas. Los repositorios, al igual que el perfil, tienen una enorme cantidad de información. De hecho, también podríamos verlo por consola. Vamos a escribir console.log repositories. Vamos a guardarlo. Vamos a buscar, por ejemplo, Fastech. Cuando busco Fastech, me da la información del usuario. Pero, de hecho, este método no lo estoy llamando. Este show repositories no lo estoy llamando. Para llamarlo, tendría que hacerlo desde mi index.js. Así que vamos a ir de una vez. Para ir llamándole y ir viendo qué obtenemos. Entonces, al igual que estoy llamando el show profile, voy a llamar también el UI.show repositories. Y lo que le voy a pasar dentro es data.repositories. Es bastante descriptivo si te das cuenta. Vamos a buscar Fastech. Encontramos el usuario. Y ahora estoy mostrando 30, porque tengo 30 repositorios, parece, en este usuario. Que cada repositorio es información. Por ejemplo, aquí vemos la información del primer repositorio. Aquí está toda la información. Esto es lo que puedes ir mostrando en tu interfaz. De nuevo, siéntate libre luego de indagar y probando cada una de estas propiedades y mostrándola en tu interfaz si deseas. Voy a ir escribiéndolo directamente para evitar estar repitiendo cosas que ya he hecho. Entonces, dentro del repositorio de UI vamos a colocar en una columna de 6 información del nombre del repositorio, mientras que al lado voy a colocar quién está siguiendo este repositorio, cuántos forks tiene, etc. En esta primera columna de 6 voy a colocar el nombre del repositorio. Voy a decirle aquí entre una llave, de hecho entre un enlace A, para que cuando dé un clic lo pueda redireccionar a otra parte. Dentro de un enlace A le voy a colocar como dirección en dónde está mi repositorio. Para eso le digo que está desde este repositorio, de este repo. Punto. Y ahora te estarás preguntando de dónde sale este repo. Bueno, en realidad los repositorios, si te diste cuenta, es un arreglo. Entonces voy a tener que recorrer el arreglo antes de crear estas plantillas. Vamos entonces a cortar esto por ahora. Vamos a cortarlo. Y vamos a primero recorrer este arreglo. Vamos a decir repositories.forEach para recorrer cada uno de los ítems de este arreglo. Y por cada recorrido voy a tener un repositorio. Voy a llamarlo repo simplemente. Cada vez que recorras, lo que harás es ir creando una plantilla. Pero recuerda que vas a tener que ir creando múltiples de estas tarjetas. Entonces, como vas a crear múltiples tarjetas, lo que vas a ir haciendo es, en lugar de asignarlas, ir concatenándolas. Así de sencillo. Y vamos a ver por qué me está dando un error aquí. Ah, claro, el repo. Desde cada repositorio quiero su propiedad, por ejemplo, HTML URL. Para mostrar la dirección de ese repositorio. Y dentro de la etiqueta A le vamos a colocar el nombre del repositorio. repo.name. Pero como quisiera que se abra también en una pestaña por aparte, vamos a colocarle un target, su guión blank. Y por ahora parece que tengo un problema, no sé por cuál es el problema. Ah, claro, estoy creando a cada momento este template, cuando este debería estar declarado arriba. Esto de aquí debería estar declarado antes de que se empiecen a recorrer. Let template, vamos a colocarle un string en blanco. Y luego vamos a ir rellenando este template por cada recorrido. Vamos a guardarlo y ver qué obtenemos hasta este momento. Fastech. Buscamos. Y claro, en estos momentos tenemos el recorrido, pero no estamos insertándolo en este document element by ID. Vamos a decirle aquí que lo que insertará estará dentro de su inner HTML y será el template. Es decir, que adentro de este repositorio colocarás el template que estoy creando cada vez que recorro. Fastech. Y muy bien, en estos momentos tan solo tengo el nombre, y de hecho tengo los nombres de todos mis repositorios. Podemos colocarle un límite, de hecho, para no obtener todos los repositorios. Por ejemplo, quisiera tan solo 10 de estos repositorios. ¿Cómo le colocamos un límite? Tenemos que ir a github.js, que es en donde estamos haciendo la petición. Y también esto podrías hacerlo con un método. Pero en este caso vamos a colocarle tan solo un parámetro más a nuestra petición, diciéndole que queremos colocarle un límite. Por ejemplo, le decimos aquí, luego desde el client secret, un i para colocarle otra consulta más. Y también podríamos colocarle el orden o el contenido. Por ejemplo, vamos a colocarle una propiedad llamada
por página. Quiero tan solo, por ejemplo, de hecho vamos a hacer esto. Vamos a colocarle una propiedad llamada contador de repositorios, repos count. Y por defecto vamos a colocarle en 10. O podríamos colocarle menos, 7 por ejemplo. Quiero tan solo 7 repositorios. Esta propiedad es la que le vamos a pasar a la consulta. Le vamos a decir por página. O quiero una consulta tan solo de 7. Entonces le digo this.repos.count. Entonces esto tan solo me va a traer 7 repositorios. Vamos a comprobarlo. Fastech. Buscamos. Y me trae tan solo 7 repositorios. Si quieres cambiarlo luego, tan solo cambia esto de aquí. 5, 4 o el que quieras. Vamos a dejarlo en 7. ¿Qué más? Aquí me está dando los repositorios más viejos. Quisiera los repositorios, los últimos, los que he ido creando últimamente. Entonces, ¿cómo puedo obtener también los últimos? A través de una consulta llamada sort. Entonces vamos a decirle. De hecho, también vamos a crear otra propiedad aquí llamada sort. El sort es tan solo una palabra que tenemos que decirle desde dónde queremos crearlo. Y vamos a colocarle, de hecho vamos a llamarlo reposort. Orden de los repositorios. Quiero el orden de los repositorios por el creado, por su orden de creación, created, de manera ascendente. Esta es la manera en la que vamos a decirle cómo es que queremos ordenados los repositorios. Ahora, ¿cómo vamos a darle esto a nuestra consulta? Al igual que lo hemos hecho como el orden por página, vamos a decirle lo mismo. Vamos a decir aquí repos, donde está aquí una consulta más. Y vamos a decirle sort es igual, perdón, vamos a decirle this.repos sort. Esto lo que hará es simplemente traernos el orden de manera ascendente. Vamos a probarlo. Fastech, buscamos. Yo observo que ahora me está dando los últimos repositorios que tengo en mi perfil. Estos son los últimos que he creado. Muy bien, tenemos los repositorios, incluso con animaciones y todo, pero aún me faltan los otros datos. ¿Quién ha hecho el fork, los seguidores, etcétera? Vamos a hacerlo de una manera rápida. Y con eso terminaríamos. En este call MD6 entonces vamos a colocar aquí un spam, una etiqueta spam. Que aquí es donde vamos a colocar, por ejemplo, el número de seguidores o el número de el lenguaje, por ejemplo. También podría colocar el lenguaje que más domina en este repositorio. Entonces vamos a crear una clase aquí para este spam que sea una clase batch primary, para que sea un color azul de fondo. Y aquí vamos a colocarle lo siguiente. Vamos a colocarle el lenguaje. Vamos a decirle repo.language. Es para ver qué lenguaje es el principal en este repositorio. Vamos a comprobarlo. Fastech. Buscamos. Y muy bien. Aquí el lenguaje es JavaScript. Aquí es HTML, JavaScript. Muy bien. Vamos a probar con otra información. Vamos a copiar este spam de aquí. Y de hecho, para que aparezca debajo, simplemente lo puedes copiar y pegar. Y aquí vamos a cambiarle el success. Ahora ya no quiero el lenguaje, sino quiero ver, por ejemplo, cuántos forks tiene. Vamos a decirle forks, -count, contador de forks. Y aquí vamos a colocarle, de hecho aquí vamos a colocarle language. Y aquí vamos a colocarle forks para saber qué es cada uno. Guardamos. Vamos a buscar Fastech, por ejemplo. Muy bien, aquí el lenguaje es JavaScript, pero por alguna razón no estoy obteniendo... Ah, claro, aquí he fallado. Batch. Es de esta manera, no es junto. Para obtener el color de fondo simplemente. Vamos a buscarlo. Y ahora sí. El primero tiene un lenguaje JavaScript. Fork 0. Aquí hay un fork. Alguien ha hecho un fork de este proyecto. Y es el lenguaje JavaScript. Y así es con todos los proyectos. Vamos a buscar ahora, por ejemplo, FastWeb. De otro usuario. Y lo mismo. Observa que también tengo el usuario. Y los proyectos aquí también están. JavaScript, TypeScript, y así voy consultando. Aquí me dice language null, porque aquí no parece que no ha reconocido que es Vue.js o no ha reconocido que es JavaScript. Y así es como va a funcionar nuestra aplicación. Esta es la manera simple en la que hemos creado una aplicación de GitHub. Hay mucho que aprender a partir de aquí. Lo voy a dejar aquí porque creo que ya a partir de aquí serían simples toques de poder ir mejorando la aplicación. No hay mucho más que hacer en realidad. Esto ya funciona. Por ejemplo, si seguimos buscando un usuario que no existe, buscamos, el usuario no ha sido encontrado. Y así es como hemos terminado. ¿Qué más? Podrías agregar un timer. De hecho, en el código que te voy a dejar, ahí he agregado un timer para que se elimine esto. O cuando buscamos un usuario correcto, como ya te había mostrado, se elimina.
pero esta es la manera que puedes ir mejorando. Te recomiendo ir probando la API para conocer más cosas internamente, estudiar mucho más a fondo JavaScript para que puedas hacer este tipo de aplicaciones desde cero, como lo hemos hecho el día de hoy, estudiar Webpack. Hay otra herramienta moderna hoy en día, aparte de Webpack, llamada... no recuerdo, te lo voy a dejar en un mensaje aquí. Esta herramienta es para poder hacer lo mismo que Webpack, pero sin la configuración. Se llama Parcel, ya recordé. Parcel hace todo esto mismo, pero sin la configuración, de una manera mucho más sencilla. No es una herramienta tan popular como Webpack, aún cuando estoy grabando este video, pero planeo también grabar videos de aquello. Si te ha gustado este video, si te ha servido, déjame en los comentarios qué otro ejemplo te gustaría ver, con qué otra API, qué otra cosa le agregarías a esta aplicación, qué te gustaría ver en el futuro. Todo eso déjame en los comentarios y al final trataré de tomar todos los comentarios que funcionen para crear un próximo video. Muy bien, así es como hemos terminado el día de hoy. Muy bien, y con esto hemos concluido. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y temas relacionados, visita la sección de videos de mi canal principal. O puedes visitar mi segundo canal llamado Fast Code, en donde subo contenido de manera frecuente acerca de tutoriales y ejercicios prácticos de programación utilizando distintos lenguajes, frameworks y demás. Finalmente, te invito a visitar mi sitio web llamado fastweb.com, en donde encontrarás de una manera más ordenada cursos, tutoriales y todo el contenido que he venido creando hasta ahora, brindándote más información acerca de libros, enlaces y requerimientos para cada curso. Además, tienes mi blog en donde encontrarás mis publicaciones que he venido creando hasta ahora, en donde escribo acerca de programación, informática y cosas relacionadas a esta profesión. Y eso ha sido todo. Te recomiendo visitar mis enlaces sociales si deseas estar al tanto de mi actividad y nuevo contenido, o unirte a nuestra comunidad de Slack, en donde encontrarás a más programadores. Al final de este video voy a dejarte otros videos que ya he venido creando anteriormente y que te pueden interesar. Gracias por ver.